Esta historia comienza mostrándonos un escenario apocalíptico, y la persona que estará presente nos lo cuenta en primera persona y nos dice que el mundo en el que vivía fue destruido. Tenían que luchar contra monstruos para sobrevivir. Y ha vivido de ese modo toda su vida. Fue agotador y desgastante. Y aún así, un día, un mes, un año, incluso 10 años pasaron como si nada. Con una sola espada, pudo cortar a cualquier monstruo. Nunca se asustó ni existió un atisbo de duda en él, ni siquiera en el momento final que se enfrentó a él. A este lo llamaremos el Rey Demonio, no sé si era arrogancia o compasión, que le decía al prota que se rindiera, ya no le quedaba nada, el mundo tal y como lo conocía ya había muerto. El prota lo mira fijamente, y dice que él fue que causó todo. Mientras elimina a demonios ante la mirada del rey, este le dice que eso era un desperdicio de talento, sería mejor que se convirtiera en su espada. Este, muy enojado por su comentario, le dice que no lo haga reír. Y se lanza directamente a atacarlo. El Rey Demonio también se prepara para recibirlo. Intercambiando ataques, motivo por el cual el prota se desvía un poco. No sin antes cortarlo, aunque solo fue en su puño o dedo, solo eso bastó para fastidiarlo. Voltea para no perder de vista a su oponente. Pero ya le venía un ataque, para el cual él no estaba preparado. Pero aún así, logra suprimirle con un choque de espadas. Sin embargo, el rey sigue su ataque frenético que el prota a duras penas logra aguantar. Este le decía que resista cuanto quisiera, para él solo es un simple insecto. La diferencia de poder se hizo notar y comenzó a recibir daño por impacto, siendo obligado a tomar distancia. Pero aprovecha ese instante para poder tomar impulso y lanzarse nuevamente. El Rey Demonio ni se inmuta, y solo se le queda mirando. Levanta su brazo. Y de un simple movimiento, lo golpea como si se tratara de una simple e insignificante mosca. ¡Insecto! La batalla no estaba para nada a su favor. Pero aún así, ante la más profunda oscuridad siempre puedes encontrar luz. En un momento dado su atención se posa sobre este collar. Y mientras que el Rey Demonio se preparaba para terminar todo con un fuerte ataque vertical, el prota tenía otra idea, iba a apostar todo lanzando su espada. Dicho y hecho, la lanza con tal intensidad y fuerza que el ataque del Rey Demonio no alcanza a tocarle, tal ataque penetra su pecho y su espada se marcha a un rumbo desconocido, rompiendo el collar que en primer lugar era su objetivo. El Rey Demonio no se lo podía creer y se negaba a aceptarlo. Pero el daño ya estaba hecho y no pudo oponerse a su inevitable destino, terminando por ser eliminado. El prota al cumplir su objetivo se desploma, debido a sus heridas y el ya acumulado cansancio. Y asimismo contempla esa hermosa noche estrellada, mientras que todo comienza a desvanecerse. Pasa un largo tiempo, en donde nuestra atención ahora se centra en este joven, que se encuentra tramitando su entrada a este lugar. Pero se pasa por los huevos lo que le dice el transmisor y salta a la reja, activando así las alarmas del lugar. Esta al parecer es una zona que se llama puerta, en la cual solo los héroes pueden tener acceso. Él comienza a explorar el lugar. En su camino alguien lo llama, y le pregunta si estaba perdido. No saben qué le pasó, pero ellos se encuentran de salida y le invitan a ir con ellos. Él simplemente los mira y no dice nada. Las personas que estaban atrás lo miraron a detalle, sobre todo se fijaron en su ropa y concluyeron que no parecía un héroe. Aunque, los porteadores podían usar lo que quisieran, pero aún así ese atuendo. Esa mochila, ¿de qué se supone que sirva? Se preguntaban, si tal vez los héroes con los que fue lo abandonaron por ser un porteador despistado. Él rompe su silencio y les dice que entiende lo que dicen, pero él acababa de llegar. Este chico al parecer no escuchó lo que él le dijo, y seguía diciendo que lo habían dejado atrás. Quien parecía ser el líder de este grupo le dice que ha visto muchos como él, sabe por qué vino a esa puerta. Intentar buscar puertas basándose en lo que vio en televisión o en internet es un suicidio. Primero debe obtener una licencia de héroe, aprobar el entrenamiento y el examen, y esa es una puerta de rango CE. Si estaba empezando es mejor que vaya a una de rango F. Él le dice que entiende que estaba tratando de ayudarlo, pero no está muy agradecido. Este comentario descoloca y sorprende a todo el grupo. Comienza a irse, y algunos preguntaban qué le pasaba a ese sujeto, ¿acaso estaba loco? Su líder les dice que lo dejarán ir, pero si ignora los consejos que le dan por preocupación, tendrá que aprender de primera mano, que las puertas no tienen nada que ver con lo que se ve en televisión o en internet, sino que son un espacio brutal e implacable. Al percatarse de que no estaba solo, detiene su marcha. Ante la mirada de este gran monstruo, se quita su mochila. Y sin perder la oportunidad el monstruo lo ataca.
Él mirándolo fijamente dice que habían pasado 10 años. Al finalizar su ataque, se fija en que en ese lugar no había nada. Y sin darse cuenta el prota aparece por atrás y de un golpe a mano limpia, destruir es decir poco, desvanece su cabeza. Aterriza y dejando en el piso su cadáver, dice que ni una sola cosa era diferente. Luego de eliminar al orco, se queda allí mirando su cadáver. Luego levanta la espada que el orco había dejado, en la cual logra ver su reflejo. Pero algo más parece llamar su atención. Algo dentro del orco comenzó a desprender una energía. Y de inmediato comienza a revisarlo y a ver de qué se trata. Termina por sacar esta piedra, que es una piedra mágica de baja calidad. Él dice que antes ni siquiera le habría echado un vistazo a algo de tan baja calidad. Pero bueno, eso no importaba, así que lo mete en su mochila. Mientras estaba cerrando su mochila se percata de que no estaba solo. Habían llegado nuevos orcos, pero esta vez con la intención de vengar a su compañero. Estos no le iban a dar oportunidad, así que de inmediato intentan atacarlo mientras les da la espalda. Pero para su mala suerte, el prota lo esquiva. Y enseguida agarra una piedra. Y se la arroja, terminando por decapitarlo. No, si digo eso estaría equivocado, le estalla la cabeza dejándolo pasmado en el suelo. Los otros orcos no se iban a quedar quietos, así que también fueron a la carga. Cambiamos de escena, nos encontramos nuevamente con este grupo. La chica del grupo pregunta qué habrá pasado con el prota. Y pregunta si a ese punto ya habría muerto. Su compañero le dice que no se preocupe por él, después de todo no lo conocen. Su líder les dice que él es un intruso. Pero ahora los agentes del centro ya deberían estar en camino. Esta es una puerta de rango C, así que enviarán agentes élite de rango B o superior. Mientras no pierda la cabeza y ataque primero a un monstruo, no morirá, así que no se tiene que preocupar. El más grande del grupo le dice que tenía razón, de hecho ese imbécil irrespetuoso probablemente debe estar temblando ahora mismo, solo esperando que lleguen los agentes a salvarlo. Pero este sujeto estaba muy lejos de lo que realmente estaba pasando. Si había alguien que estaba temblando era este orco. Que enseguida recibe un fuerte puñetazo en la cara. El otro orco intenta aprovechar esa apertura que se generó al atacar a su compañero y al mismo tiempo le ataca por la retaguardia. Pero al igual que con el primer orco, vuelve a desaparecer de la posición en la que estaba. Apareciendo arriba de él, con la intención de darle una patada. Hundiéndole así la cabeza a la fuerza y terminando así con el último de los orcos. Sujeta una de sus espadas, y con la intención de abrirlos dice que ahora ganó 3 piedras mágicas más. Minutos más tarde. El prota, que hasta ahora no sé cómo se llama, seguía deambulando por el bosque. Pensaba que la cosecha no era tan buena, hasta ahora, 12 de bajo nivel y 16 de nivel medio bajo, pero sin darse cuenta uno de los agentes logra avistarlo. Y llama a los demás a su posición. Estos llegan en un abrir y cerrar de ojos. Se ponen delante de él, y dicen que son del centro de control de la puerta, y como decía el protocolo, le piden su tarjeta de registro de héroe. Si no está registrado como héroe, tendrá que acompañarlos al centro de control. Él le pregunta que a qué se refería con eso. Este hombre, que no estaba de muy buen humor, le dice que solo debe cumplir con las órdenes. El prota termina de escuchar lo que tenían que decir, y mientras parecía irse les dice que eran muy molestos. Enseguida este agente le dice a su compañero que saque las esposas. Este la saca y le dice que si se niega a cumplir las órdenes, se verán obligados a usar la fuerza bruta. Lo sujeta y le dice que cualquier daño físico que cause, será completamente su responsabilidad, así que lo mejor sería cooperar mientras que aún se muestran pacíficos. El prota no estaba muy de acuerdo con eso y rápidamente cambia los roles, así que ahora él es quien lo sujeta. Y les dice que lo dejen de molestar y simplemente vuelvan de donde vinieron. Los otros agentes se alarman y toman medidas sacando un tipo de barra plegable eléctrica. El prota las mira y piensa que eran un sello de grado 4, les podía funcionar en orcos, pero él es caso aparte. Somete a la gente que tiene al frente. Y les dice con un tono más fuerte y amenazante que esa era su última advertencia. Si no quieren salir heridos, es mejor que se vayan. Al escuchar eso, los agentes se arrojan a atacarle y de hecho lo golpean, pero el prota toma eso como si fuera insignificante, bloqueándolos solo con sus manos. A este ataque le seguía un puñetazo que esquiva con éxito. El prota procede a dar su primer golpe. Y termina por estamparle un rodillazo en el estómago a uno de estos tipos. Y en ese mismo movimiento le da una patada al otro que lo manda a volar. Solo quedaba este agente, que no ataca y lo mira fijamente. En un momento dado sus miradas se entrelazan. Y en el otro momento el prota se desvanece.
haciendo que dude qué debería hacer ahora. Pero el prota vuelve y aparece y le quita las dudas de un golpe en el estómago. Golpe el cual a duras penas logra aguantar y poder permanecer de pie. El prota le pregunta si no había problemas con los héroes registrados, este le responde que no había problemas, siempre y cuando no hayan actos ilegales dentro de la puerta no enviarán a nadie. El prota le pregunta por la zona de ruptura, y esta pregunta le pone los pelos de punta. La zona de ruptura es un pasaje dimensional donde monstruos extraños han aparecido por todo el mundo. Allí, los subproductos obtenidos de cazar monstruos se usan como una nueva fuente de energía, por esa razón, el Estado controla estrictamente el pasaje y confina a los monstruos, esa es la puerta, y los espacios desconocidos que aún no se han convertido en puertas se les denomina como zonas de ruptura. El prota le pregunta que si no importa por qué puerta entrara, igual irían a buscarlo, alegando que es allanamiento o lo que sea. El agente le dice que eso era cierto, si un héroe no registrado entra a una puerta sin autorización, se reporta automáticamente al centro de control, y se envían agentes para manejar la situación. Y le advierte que no se podía entrar tan fácilmente a una zona de ruptura como en una puerta, además, la asociación de héroes no lo dejará pasar. El prota recorta distancia y le pone su mano en la cara, y le pregunta que entonces qué debería hacer. El agente maldecía en su mente y pensaba que debió notificar a la sala de control desde el principio. Y termina por ser arrojado como si fuese una bola de boliche. El prota, consciente de que ya había acabado todo, dice que no había nada especial. Y mientras se iba, el agente solo le decía que solo debía esperar, cuando se lo vuelva a encontrar lo matará, pero el prota se marcha sin prestarle atención. En su camino comienza a recordar lo que pasó en aquel entonces. Lo último que escuchó fue el grito de aquel bastardo. Mientras perdía la consciencia, sentía como si algo lo absorbiera. Pensó que era la muerte. Pero al contrario de eso despertó en otro lugar, de hecho un lugar apartado en donde se encontró con este joven, llamado Seo Do-yun, quien le dice que él estaba muriendo. Todo indicaba que estaban en proceso de una reencarnación. Do-yun le dice que si concede su petición desaparecerá tranquilamente como si nada, el prota de inmediato se niega. Ya no tenía más arrepentimientos de la miserable y lamentable vida que le tocó vivir. Luchó desesperadamente por 10 años, todo para ser traicionado por un camarada en quien confiaba, el país en el que vivía fue destruido, sus amigos también murieron al igual que su familia. Incluso si vives con diligencia, la vida no te da nada al final. Y le pregunta si al igual que él, si él también sentía eso. Do-yun le dice que si incluso si su vida terminara así, espera que su abuela Eun-yeon, que aún está allí, no tenga que vivir de esa manera. No hay quien se niegue ante una abuela, ni el prota pudo, entonces le pregunta qué era lo que quería refiriéndose a su petición. Comienza a decirle cuál era su petición, pero la escena cambia rápidamente a esta ciudad, el distrito Yeoncheon, una ciudad especial de Seúl en el complejo digital. Ahora se llama Complejo del Héroe, ahora hay muchas más empresas de comercio de subproductos de puertas que empresas de tecnología. De hecho, Complejo del Héroe suena a algún tipo de enfermedad psicológica. El prota, que ya había salido de la puerta, se encontraba pasando por allí. Llega a un local en donde es atendido por este sujeto. El prota, que a partir de ahora lo llamaremos Do-yun, le dice que tiene unas piedras que quiere vender. El recepcionista le dice que había ido al lugar correcto, compran a los precios más altos de Seúl, ¿no? Incluso de toda Corea del Sur. De inmediato saca las piedras. El recepcionista estaba bastante disgustado, diría que asqueado por el olor que provenía de ellas. Este pensaba que al menos debió limpiar la sangre antes de llevárselo. Le dice que tenía bastantes piedras, así que debería esperar un momento mientras prepara todo, y le pregunta si mientras espera le gustaría un café. Él le dice que podía lo que quisiera. Bueno, al final terminó recibiendo su café. El recepcionista o encargado del lugar le dice que ahí tiene 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media baja y 5 piedras mágicas de alta calidad. La tarifa es del 40% y si hacen el cálculo, su total asciende a 5.460 wons. Do-yun le dice que se detenga, él hizo la cacería, y todo lo que ellos hicieron fue comprarlo, y pregunta por qué la tarifa es del 40%. Él le pregunta si de verdad no sabía cómo funcionaba eso. Normalmente se llevaban el 45%, le están dando un mejor trato porque son ellos. Si no quiere vender, simplemente debe llevárselas de vuelta, no importa a dónde la lleve, probablemente no consiga algo mejor. El prota le dice que por él estaba bien y comienza a meter las piedras nuevamente a su mochila. El gerente lo detiene, y le dice que tenía que pagar la tarifa de clasificación.
el café tampoco es gratis, la tarifa de clasificación es de 300,000 won, solo cobrará 10,000 won por el café. Pero como no pueden reutilizar la toalla por la sangre, debe pagar 350,000 won, me parece una estafa, pequeña, pero no por ser pequeña no deja de ser una estafa. El prota se zafa y le dice que no tenía dinero, pero si quiere puede intentar quitárselo. El gerente muestra su verdadera cara, horrible por cierto, y le dice que era mejor que pagara, porque si no pagaba tenían unos cuantos héroes de rango C cubriéndolos. Apenas los nombraron salieron a atender el problema, y bueno ya vimos cómo el prota trató a los agentes de rango B, así que acompáñenme a ver esta paliza, cine. Este tipo que parece ser el líder de los héroes del lugar le pregunta al gerente por qué lo había llamado, ¿acaso había alguien causando problemas otra vez? Esas miradas que enamoran, esas miradas que matan y maltratan bobo. No sé qué pasó en ese corto tiempo, pero el gerente estaba aterrado. Lo que pasó fue que los héroes no aguantaron nada, fueron demasiado precoces, bueno más o menos ya había pronosticado esto. Al terminar con esos 3 héroes digo inútiles, se aproxima hacia el gerente, y le dice que hagan un trato. De ahora en adelante, con respecto a la comisión, ahora para él será del 1%. Y así termina un magnífico día de negocios. Llega a casa y le muestra todo el dinero que ganó a su nueva abuela. Ella lo toma y le pregunta que de dónde había salido ese dinero. Él le dice que una vez le prestó dinero a un amigo que estaba iniciando un negocio, y ese negocio fue un completo éxito. Ella seguía dudando de la procedencia del dinero, y le pregunta si de verdad tenía un amigo de esos. Él le comenta que de hecho, es un amigo de su pueblo natal, con el que solía pasar el rato en aquel entonces. Por el momento ella queda conforme con esa vaga explicación. Su hermana, muy contenta, le pregunta si ahora eran ricos. Él le dice que sí, y de seguro también lo serán en el futuro. Esta comienza a brincar llena de felicidad alrededor de su abuela diciendo que eran ricos. Mientras la miraba comienza a recordar lo que le dijo el dueño original de ese cuerpo, este le pide que cuide a su abuela y hermana y que les diera la mejor vida posible. Y entonces, antes de que pudiera siquiera responder, solo desapareció. Y cuando despertó, se encontró con que ahora él era Seo Do-yoon. La casa más segura en Corea cuesta 110.000 millones de won, no tiene obligación de mantener una promesa unilateral. Pero si solo recupera su fuerza, esa cantidad no sería nada. Grietas, portales, monstruos, todo en ese lugar fue destruido porque era débil. Y para un dios de la espada como él, este lugar es como un juego de niños. Pero aún así no ha recuperado ni el 10% de su fuerza. En ese momento, es interrumpido y sacado de su trance, porque alguien llega y lo llama desde afuera. Se levanta y le dice a su abuela que irá a ver quién es, y le pide que se quede dentro. Sale y se encuentra con estos 2 tipos. Que le dicen que debería pagar el dinero que pidió prestado a tiempo, y le pregunta si no sabe cuánto dinero tiene que devolver, él mismo responde a su pregunta y le dice que eran 48 millones de won, creo que usó intereses casi al 1000%. Él pensaba que con que esos eran los usuarios o prestamistas de los que el verdadero Seo Do-yoon pidió dinero antes de morir, los 5 millones de won que pidió prestados para las cuentas del hospital de la abuela, se convirtieron en más de 10 veces eso en nada de tiempo. Estos tipos le dicen que ya que hizo algo de dinero, al ir a la grieta debería entregárselo todo, y eso era según el contrato. Y mientras aún seguía hablando, el puño del prota se aproximaba peligrosamente a su cara. Pero no le da al que tiene enfrente sino al que estaba más atrás, volteándole la quijada y mandándola a volar. El rubio no entendía nada. Me dejó loca y sin idea. El prota le dice que ya había pagado 9 millones de won hasta ahora, y le pregunta si no tenía que ser al contrario, quien debería recibir dinero debía ser él. Este tipo le pregunta si realmente él le era Seo Do-yoon, en pocas palabras quería decirle que se había equivocado de persona y salir bien librado. Este decía dentro de sí, que como comparte los recuerdos con Seo Do-yoon, incluso sus emociones comenzaron a cambiar. Tiempo después, en lo que parece ser un centro comercial. Ahí estaba la pequeña hermana del prota mirando juguetes, esta le pregunta si le podía comprar una muñeca nueva. Él le dice que, ya que ya compraron ropa ahora podía pedir lo que quisiera. Este decía dentro de sí, que como comparte los recuerdos con Seo Do-yoon, incluso sus emociones comenzaron a cambiar. Por ahora, sigue siendo solo simpatía. Pero Seo Do-yoon fue amable con la abuela Eun-yoon, y con su media hermana de otro padre. Al menos, va a proteger ese sentimiento. Su hermanita ya había tomado su elección, y le pregunta a su hermano si podía llevárselo. Pero el prota nota que ese peluche se veía algo triste, así que toma un peluche mucho más grande que el que ella tenía,
y le dice que le había dicho que tomara no que quisiera. De hecho el prota tomó el peluche que ella quería desde un principio, solo que ella no lo había tomado por timidez y modestia. Al rato, se fueron a pegar tremenda merienda. Mientras comía una persona lo llama. Era esta mujer que estaba acompañada de 2 escoltas. Esta muy atrevida por cierto, llega y le dice que él no parecía gran cosa y le pregunta quién era la que estaba a su lado, cagándola más al preguntarle si había metido la pata como su mamá o algo así. Literal, si quieren llamar a alguien para que les haga pasar un mal rato llamen a esta señora. Do-yoon naturalmente no se tomó bien esto, hasta las ganas de comer se le fueron. Por otro lado estaba su hermanita comiendo como si nada, y solo se preguntaba quién era esa señora, pero primero lo primero, y eso es la comida, jajaja me encanta su inocencia, es lo bueno de ser niño. Aún no sé el tipo de relación que tienen, pero cuando pasa el prota no le dice nada. Ella le pregunta su nombre a la niña y ella se lo dice. Y de inmediato comienza a criticarla, se burla de su ropa incluso insulta a su madre, y tiene el descaro de preguntarle al prota si acaso no era cierto lo que ella decía. El prota se estaba aguantando a responderle, ante esto, ella le pregunta que si acaso ahora era mudo o es que no la escucha. Ante la indiferencia del prota, se dirige a su hermana. Y cínicamente le pregunta si sabe el significado de la palabra, me imagino que iba a ofender nuevamente a su madre. Así que Do-yoon interfiere y le dice, que es una mujer tan fea como un orco. Voltea a mirarlo y este ya estaba muy cabreado. Y nos cuenta que Seo Do-yoon nació fuera del matrimonio y vivió en la pobreza, y a la edad de 7 años, después de que su madre muriera. Apenas pudo vivir en la casa de su padre biológico, vivió más de 10 años en la discriminación y el desprecio, después que la segunda esposa de su padre diera a luz a un hijo, fue completamente abandonado. Y luego, expulsado nuevamente, vivió en casa de su abuela materna con una medio hermana que nunca había visto antes. Y se pregunta qué tan fuerte era la voluntad de Seo Do-yoon para soportar todo eso. Pero ahora, él arreglará todo. Se levanta y le dice que vivieron juntos por 12 años, y sigue repugnándole. Su apariencia y personalidad son basura, es tan estúpida que ni siquiera puede estudiar. Solo tiene un horrible complejo de inferioridad hacia las chicas más bonitas o más amables que ella. En comparación con esta chica que incluso piensa en la situación financiera de su hermano. Ella no es mejor en ningún aspecto. Se detiene porque al parecer ya había terminado de desahogarse. Ella muy molesta le pregunta qué acababa de decir. Pero alguien llega y le dice a Do-yoon que había pasado mucho tiempo desde que no se veían, esta hermosa mujer. Que al verla esta señora le dice mamá, en serio jajajaja yo pensaba que tenía como 50 años jajajaja no puedo con esto, como que mamá, y yo que pensaba que en los animes no había gente fea. Se le acerca llorando diciéndole si sabe lo que le dijo ese bastardo, ella le dice que era suficiente. Muy molesta le dice que se quedara callada, y le pregunta qué clase de comportamiento era ese. Pero su expresión cambia y le pregunta a Do-yoon si ha estado bien. Incluso si estaba ocupado, debería ir a casa de vez en cuando, pero el prota al mirarla piensa que ella era una falsa, ella fue quien más lo atormentó en esos 12 años. Ella le dice que su padre se preocupa mucho por él estaba intratable así que le dice que eso lo ponía enfermo. Ellos no son personas que intercambian saludos. Y con una mirada intensa casi que huele a muerte, le ordena que desaparezca. Esto la deja fría, y luego ella toda obediente, hace caso y se va. Mientras se iba, se preguntaba si ese era realmente el Do-yoon que conocía, el chico que simplemente bajaba la cabeza, incluso si alguien le daba una bofetada sin ningún motivo. En su partida le siguió su horrible hija con sus guardaespaldas. El prota le dice a su hermana que se fueran. Este pensaba que el Seo Do-yoon que cedía todo en silencio ya no existía. Por su propio bien, sería mejor que se dieran cuenta de eso. En su coche, la hija de Obesus le reclamaba porque simplemente se habían ido, debieron haber destruido a ese bastardo. ¿Acaso no sabía qué le había dicho? Pero su madre le habla a otra persona que estaba en el coche. Y le pregunta, ¿por qué Do-yoon seguía con vida? Él le dice que el informe decía que Kang Cheol-woo dejó a Do-yoon en la puerta. Ella muy enojada le grita preguntándole, ¿por qué alguien que debería estar muerto está vivo? Él le dice que investigará qué pasó, su hija le pregunta qué estaba pasando, como que lo quería muerto. Pero ella no le dice nada a pesar de que seguía y seguía insistiendo. Hasta que se cansa de escucharla y le pregunta si le seguía gustando Do-yoon, pregunta que la sonroja al instante, honestamente qué asco y qué giro tan repentino. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Intenta negarlo diciendo que no era así, y que si su abuela y su padre descubren eso no sabe qué pasaría.
Su madre le cierra la boca, y le dice que se encargará de eso ella misma, así que solo debe cerrar la boca. Y pensaba que como un simple mocoso se había atrevido en hablarle así. Se encargará de él por cualquier medio. Hace 10 años apareció una zona de grieta. De ella salieron monstruos que mataron a mucha gente. El mundo se sumió en el caos. Pero con el surgimiento de los héroes, el caos se calmó rápido. Y las piedras de maná extraídas de los monstruos se convirtieron en un activo muy valioso. Como las piedras de maná reemplazaron las fuentes de energía tradicionales, los países dedicaron todo su tiempo y esfuerzo en convertir las grietas en portales. Ahora la estructura industrial gira alrededor de los portales y los héroes. En otras palabras, si quieres ganar dinero, debes convertir en héroe. Luego de lo del centro comercial, al día siguiente el prota tenía que hacer algo en este local, guión de un POHCS Capital. Esta resulta ser la guarida de estos prestamistas, gota a gota y estafadores. El líder al verlo entrar como si nada, le pregunta quién diablos es él, luego cae en cuenta y le dice a Do-Yun, que cómo se atrevía a aparecer allí sin ningún tipo de vergüenza después de haber destrozado a sus chicos. Do-Yun le dice que mientras más lo piensa, más siente que se la jugaron, ellos no iban a admitirlo así de fácil, así que se hicieron los locos y le preguntan de qué estaba hablando. Do-Yun les dice que ya era hora de que le pagaran, por el daño mental, físico y material que le causaron. El líder allí presente, lo miraba fijamente y pensaba que él antes era un chico tranquilo, y ahora tiene toda una nueva actitud, y viendo cómo destrozó a sus hombres. Ese mocoso debe haberse despertado en un portal. Se levanta e intenta intimidarlo, le dice que parecía que él ahora tiene alguien que le respalda, y le pregunta si quería que le contara qué les pasó a todos los mocosos que se le rebelaron por despertar. En ese mismo instante, la habitación comenzó a ser invadida por más de sus secuaces. Levanta su saco, y le dice que a todos esos que se hicieron los duros después de despertar terminaron siendo basura rango D, pero él tiene un montón de rango D a su servicio que lo disciplinarán. Este tipo ya se iba todo confiado dejando al prota con ese montón de debiluchos, el prota dejó que dijera todo su diálogo y luego le dice que se siente. Él no había terminado de hablar. De inmediato uno de estos matones se le intenta lanzar diciéndole que estaba siendo muy arrogante. Pero miren cómo es de bueno el prota, que antes de estamparle tremendo puñetazo en la cara, le quita las gafas para que no se le dañen. Mientras golpeaba uno tras otro, les dice que ellos solamente no eran usureros, él también sabe que falsifican identificaciones. Si quiere ganar dinero ahora, necesita una identificación de héroe. Aunque lo superaban masivamente en número, logra suprimirlos a todos en ese espacio tan reducido, dejando a todos inconscientes en la habitación. Y le dice con mucha autoridad, que haga la identificación perfecta y sin cabos sueltos. Y que quede lista para mañana. Este sujeto sabía que la había liado, se preguntaba qué era ese poder, no era de rango D, podría ser de rango C, no se equivocaba, ese bastardo podría ser de rango B pero aún así se equivoca, el Do-Yun actual que solo tiene el 10% de su poder, puede incluso rivalizar o ser superior que un rango A. El prota le dice que se estaba tardando para responder, y el muy nervioso le hace una reverencia y le dice que lo hará. Do-Yun se acerca y le pone la mano en el hombro, y le dice que se le había olvidado una cosa más. Y le pregunta si Hone-Ho, o sea su madrastra, le había ordenado que lo matara. Él claramente sabía que si decía algo fuera de lugar estaría acabado, así que las palabras no le salían. Do-Yun al ver que no respondía, le aplica algo de presión. Comienza a gritar y soltar la información que él necesitaba, le dice que si había sido ella. Le dijo que quería que se ahogara en deudas, hasta el punto de que se suicidara. Lo suelta, y le pregunta si esa fue la razón por la que lo arrojaron al portal. Ante eso él le dice que no sabía nada de lo del portal, incluso se lo juraba. Si él moría, no recuperaría nada de dinero, no tendría nada de sentido arrojarlo a un portal, y le suplicaba diciéndole que le creyera. Pero el prota le dice que Kang Cheol-woo fue quien lo arrojó al portal, y le ordena que cuando regrese mañana le tenga toda su información. Ya con los deberes hechos se va del lugar. Y mientras caminaba, recordaba la promesa que hizo con el verdadero Seo Do-Yun, y le dice que él solo debe observar, ya que se encargará de limpiar todo. Al día siguiente, con la tarjeta ya en su poder va a la zona de registro de los portales. Y ya dentro de la puerta comienza a cazar, sus primeros oponentes son estas serpientes que logra subyugar con suma facilidad. Mientras las daba de baja pensaba que la víbora colmillo negro, una serpiente venenosa cuyo su solo contacto causa parálisis. La hace bastante problemática, justo por eso compro esos guantes que le costaron 300 won, y sin duda valieron la pena.
Mientras miraba el veneno se percata de que habían más serpientes al acecho. Que barre de frente aniquilándolas una a una, hasta que no queda ninguna. Se pregunta si tenía piedras de maná dentro y la perfora en su búsqueda. No encuentra nada, y piensa que si era como su mundo anterior, la tasa de obtención de piedras de las víboras colmillo negro es de aproximadamente del 3%. Se marcha a la siguiente zona, y dice que si ese era el caso cazaría un par de cientos de monstruos más. En la que tras eliminar a los esqueletos que estaban en la entrada, o bueno quizás ya estaban allí muertos, puede que sean que héroes murieron al fallar en la caza de algo, y justo ese algo era el jefe de la puerta. Dice que no sabía dónde estaba el camino hacia él pero eso le servía, se quita la mochila. Y se lanza directamente hacia él, con la intención de eliminarlo rápido para poder marcharse. Pero al golpearlo, mira que su defensa era alta porque solo logra hacerle una pequeña abolladura, preguntándose si sus ataques no eran lo suficientemente fuertes. Este enseguida es golpeado por la cola de la serpiente. Y cuando este estaba en el piso, abre su mandíbula intentando atraparlo, pero el prota se levanta rápidamente y lo esquiva. Y aprovecha ese momento para impulsarse, llegando a darle un fuerte golpe en el estómago que esta vez tuvo un poco más de impacto. Teniéndola al frente, dice que como pensaba, está a un nivel completamente distinto al de esas serpientes con las que luchó antes, su capa exterior es demasiado dura por lo que los puñetazos no funcionarán. Y se pregunta qué podría hacer ahora, si tan solo hubiera recuperado su fuerza, basura como esa no sería nada, me pregunto dónde está el sistema cuando realmente lo necesitas. Pero para qué un sistema, si tienes una espada de un esqueleto casi a la mano. Doyun dice que estaba desgastada, pero no tiene otra opción, no importa cuán vieja sea la hoja, todo depende de quien la empuñe. La toma, y la serpiente se le lanza, y dice que esa espada, la tomara prestada por un momento. Salta al encuentro con la serpiente, y le dice que debe considerar un honor ser asesinado por él. Dándose el choque en el que sale totalmente ileso, y la espada queda hecha pedazos. Pero eso bastó para poder vencerla, y dice que hubiera sido un problema si hubiera fallado. Se acerca a su cadáver, y arranca uno de sus colmillos, y dice que era corto para ser una espada larga, pero con un poco de refinamiento, será útil. Aún así, este trabajo paga mejor que Namsan, así que es un alivio. Cuando salió de la puerta ya era de noche, cosa que le hizo pensar que había perdido mucho tiempo en una puerta de rango B. Empuña su mano y dice que recuperar su poder es su prioridad por encima de todo. Y se alegra de que sus antiguos camaradas no estén allí para ver eso. Al día siguiente, en el mismo local en donde el prota vendió sus piedras, estaba este sujeto siendo atendido por el gerente. Este le dice que la comisión era del 40%. Su cliente le pregunta que si acaso no estaba muy alta esa comisión, él es un cliente regular de ese lugar, así que le pregunta si no podía darle un descuento. Pero este avaro le dice que como él ya sabía su comisión es la más barata, la comisión básica del centro de piedras es del 5%, y como no dejan registro en la transacción, tampoco tiene que pagar impuestos. Considerando todo, con una comisión como la que él ofrece, puede hacer una transacción limpia, por lo que significa que es una ganancia para él. Con todo este discurso logra convencerlo, y recibe el dinero sin problemas. Pero tenía una duda, ¿qué le había pasado a él para que su cara se vea así? Él le dice que ni se lo pregunte, hace unos días atendió a un bastardo loco y golpeó a sus guardias hasta dejarlos hechos puré, e incluso también lo golpeó a él. Él le dice que parecía que había bajado mucho la guardia y se había confiado porque tiene guardias de rango C, es por eso que le insistió en que debería buscar guardias por su habilidad, no por su rango, los rangos solo se crearon para la conveniencia de esos bastardos del gobierno, pero la habilidad real es diferente. Es un error pensar que el rango y la habilidad son equivalentes, un guardia que acaba de obtener una licencia y vigila una tienda, y un héroe que caza monstruos arriesgando su vida, ¿acaso él cree que sus habilidades son las mismas? El gerente pensaba silenciosamente, que ya habían terminado el trato, así que solo debía irse en vez de regañarlo. El cliente comienza a despedirse, y le dice que se conocen desde hace tiempo, así que no dude en pedirle un favor cuando lo necesite. En su camino antes de salir del local se cruza con el prota, jaja, ¿no necesitará ese favor ahora? Al verlo el gerente se alarma. Y de inmediato le grita a su cliente que era él, la persona de quien le había hablado. Él se detiene, le pregunta si es en serio, un chico tan joven fue quien causó tal alboroto. Enseguida cambia de actitud a una más agresiva y le pregunta si él fue quien causó problemas allí, y le regaña ya que se hace llamar héroe y va por ahí golpeando gente inocente, y le pregunta si no sabía que los héroes no podían tocar a los civiles. El gerente estaba confiando, pensando que él es un héroe veterano de 7 años, sabe mucho sobre los héroes senior y junior,
así que si se mete con él. Pero su pensamiento es perturbado por el prota que le dice al héroe que se encargue de sus propios asuntos y se lárgala. Y le pregunta si iba a vengarse por él o algo así por el estilo. A ese punto ya estaba bastante cabreado, así que ya estaba a punto de responderle con sus puños. Pero su intuición de veterano se activa, haciéndole detenerse, y se pone a pensar que la principal causa de muerte de los héroes no son los monstruos, sino las peleas accidentales con otros héroes. Así que se evita problemas, y le dice que estaba ocupado y comienza a marcharse. Así que solo quedaban ellos dos, el gerente sabía que estaba jodido. El prota lo mira de reojo y le dice que no sabía que él tenía tantas quejas sobre él. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y le arroja una maleta repleta de piedras de maná y le dice que calcule el precio. El gerente pensaba que solo había llevado piedras de rango alto, y se preguntaba quién carajos era él. Comienza a calcular, y calcula un total de 150 millones de wons. El prota se queja dentro de sí, que había casado todo el día solo para obtener 150 millones, y le dice al gerente que le entregara los 150 millones netos. Al intentar recordarle de la comisión, sin querer convoca al mismísimo diablo, y se le pone la piel de gallina y se pregunta si acaso se equivocó. Do-yoon entonces recuerda que la comisión del gerente es del 1%, entonces debía darle 148,5 millones. El muy valiente intenta golpearlo diciéndole que la comisión era del 40%, pero oh sorpresa, solo tenía eso en su cabeza, y le dice que estaba de acuerdo, y para transacciones que rebasan los 100 millones, necesita la aprobación de su superior. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiota! Do-yoon le dice que estaba esperando para ir de inmediato por esa aprobación. Así que el gerente comienza a hablar con su jefe por teléfono, pero lo hacía en voz baja. Así que el prota le arrebata el teléfono. Y creo que en cierto sentido le resume la situación, y le pide que le dé todo su dinero. El jefe le dice que lo entendía, y le dice que le devuelva el teléfono a su empleado. Bueno, pues el prota no calculó bien la fuerza del envío y el teléfono termina clavado en la pared, imposibilitando que siguiera hablando con su jefe, y le dice que su jefe estaba de acuerdo así que solo tenía que darle su dinero. El gerente no se lo piensa dos veces, y comienza a sacarlo todo, y lo mete en 3 bolsas que quedan llenas. El prota se va y le dice que esperaba que tuvieran otro trato tan genial como ese. El gerente decía dentro de sí mientras lloraba, que desde cuando eso se consideraba un trato genial, solo él sale beneficiado. Nos vamos a entender muy bien. 10 minutos después. Su jefe llega corriendo y le pregunta por qué no contestaba su teléfono, y qué había sido esa llamada de antes. Y su gerente, que no se había movido desde hace rato de donde estaba, le dice que renunciaba. No podía seguir soportando eso. Su jefe mira atentamente todo ese ambiente, y hace una llamada, y le dice a la persona al teléfono que necesita que llegara a su local. En la calle, mientras esta mujer se encontraba pasando, la gente no parecía ignorarla. Es más, la miraban y hablaban como si se tratara de alguna celebridad, y por cierto esta es la persona que el jefe llamó. Y esta misma termina por llegar al local. Su sola llegada cambió el ambiente y el ánimo del gerente. Este mismo pensaba que ella es el 4º rango S de Corea, Hyun Jo-yeon, y había escuchado vagamente que ella es la sobrina de su jefe. Ella le dice que su tío le dijo que tiene un dolor de cabeza por culpa de un héroe, que vende piedras de maná a la fuerza. Se sienta, y le dice que le cuente los detalles de lo ocurrido. De vuelta en su casa, el prota se encontraba meditando. Y decía dentro de sí, que aunque cazó todo el día, apenas ganó 100 millones, a ese ritmo será demasiado tarde. Necesita poder enfrentar solo portales de rango S, aunque sea un día antes. Para eso, lo más importante ahora mismo es recuperar su poder pasado. Pero, a diferencia del mundo anterior, el maná de la atmósfera de allí es escaso, aunque reúna maná así le llevaría al menos 3 años, ¿no? Incluso puede tomar más tiempo. Sería genial si pudiera conseguir buen equipo, pero allí, incluso el equipo basura cuesta cientos de millones. En medio de su meditación siente algo. Y corre de inmediato hacia su hermana. La atrapa y la mete enseguida en la casa y cierra la puerta. Su abuela lo ve actuando raro y le pregunta qué estaba pasando. Actúas en forma extraña últimamente. En ese instante el lugar comenzó a temblar. Su hermana en brazos decía un poco asustada, que era un terremoto. Pero el prota no pensaba eso, él pensaba que no era un terremoto, eso posiblemente se trate de una grieta. Y parecía que él tenía razón. Justo eso era lo que se estaba formando encima de su casa o siendo más precisos, en su patio. Él no se iba a quedar quieto,
Así que le entrega a su hermana a su abuela, y les dice que eso era peligroso y no podían salir del cuarto. Y enseguida sale de la casa y entra en la grieta. Aunque yo no quería esto, nos transportamos a la Asociación de Héroes de la Ciudad Metropolitana de Seúl, en donde detectan la grieta en la que el prota acaba de meterse. Este hombre dice que esa es una nueva grieta después de 63 días. Y si está en Mapo, el gremio León Blanco es el más cercano, así que deben contactarlo de inmediato, y también hay que enviar rápido a otros héroes cercanos. Se acerca al radar y pregunta en dónde fue detectada la grieta, le informan que fue en el patio de una residencia privada. Esta noticia no le gustó nada, porque sabía que sería un problema, si un civil, si no un héroe, entra en una nueva grieta, nadie podrá entrar hasta que esa persona salga. Y pensaba que si llega a morir, se produciría una ola de monstruos en la zona de la grieta durante 10 días, si eso ocurre, toda el área de Seúl estará acabada. Le dicen que había entrado alguien, y él pregunta por su identidad, le comunican que su nombre es Seo Do-yun, residente de la casa donde apareció la grieta, según su abuela materna, entró para salvar a su hermana menor. El otro sujeto que parecía ser quien estaba al mando, le dice que si no es un héroe, hasta ahora, cuando un civil ha entrado en una grieta no ha pasado nada bueno, y le pregunta cuál es la probabilidad de que se produzca una ola de monstruos. Este hombre mira el monitor y le dice que es de un 99,9%. Al escuchar la probabilidad todo el lugar queda en un silencio agónico. En otro lugar, específicamente en la oficina de la madrastra del prota, le entregan la información de que Do-yun ahora es un despertado, y ella le pregunta de qué estaba hablando. Él le dice que Do-yun todavía no se ha registrado en la Asociación de Héroes, pero era seguro que despertó en la última grieta. Ella se altera y pregunta qué demonios había hecho ese tal Kang Cheol-woo, hubiera sido mejor que él mismo hubiera matado a ese bastardo, porque tenía que hacer las cosas tan complicadas, y encima recibió dinero después de hacer eso. Oh, estoy rodeado de tontos. Y le dice al allí presente gerente Lee, que debe asegurarse de decirle a ese tal Kang Cheol-woo, que si no puede matar al bastardo de Do-yun, tendrá que devolver 10 veces el dinero que recibió. El gerente Lee le dice que de hecho, es posible que no tengan que llamar a Kang Cheol-woo. Ella le pregunta a qué se refería con eso, él le comenta que ha aparecido una grieta en Mapo, y está justo en la casa de Do-yun. También confirmaron que Do-yun entró en la grieta, y esa noticia pronto la anunciarán en los medios. Ella asume que eso significa que entonces no tendrían que ver más a ese bastardo. Él se lo confirma, y ella le dice que ya que las cosas salieron así, debe mantener todo bajo control. Ahora si a lo que nos importa, dentro de la grieta estaba Do-yun en lo que parecía ser un bosque. Él pensaba que eso era difícil de creer. Este es el bosque Patissua que solía visitar cuando era niño. La forma del bosque, los árboles y la hierba que crecen allí, por supuesto, el viento, el abundante maná en el aire, incluso la forma del cielo y las nubes son idénticas. Quizás, si sale por allí. Como lo pensó. Allí está el árbol del mundo. Un antiguo árbol espíritu que sostiene un flujo de maná de alta pureza. El mundo anterior fue destruido, porque ese árbol se quemó y el flujo de maná se interrumpió. El árbol del mundo todavía se mantiene fuerte, no sabe la razón, pero piensa que puede recuperar el maná que tenía en ese entonces. Y así que debe aprovechar ese tiempo y entrenar allí. A estas alturas pienso que esa grieta fue la mejor bendición, un milagro caído del cielo, jaja llamado -jeje. Tras la entrada del prota a la grieta pasaron 1, 2, hasta 3 días, se ha olvidado de beber y comer, y se concentró en la respiración durante 10 días completos. Hasta ese día que sintió una aura extraña, o bueno para él ya era familiar. Se trataba de estos seres llamados Volquina. El prota los mira desde arriba y piensa que ellos fueron quienes quemaron el árbol del mundo en aquel entonces. Al mirarlos se arrojan frenéticamente hacia él. Él pensaba que hubiera sido bueno tener una espada con atributo agua. Pero eso no importa, los aplastará de todos modos. Cuando se acercaban liberó un poco de su energía, logrando desorientarlos. Y detener su paso. La liberación de maná, liberar el maná acumulado en formas de ki y hacerlo explotar. Hace tiempo que no liberaba maná. Los Volquina también comenzaron a concentrar energía. Terminando por expulsar llamas que se dirigen hacia Do-yun. Impactan en él, pero son repelidas por su energía interna y externa que le proporcionó un escudo en su piel. Él caminaba hacia ellos diciendo que había confirmado la seguridad del árbol del mundo. El maná de su cuerpo, lo comprobará con sus propios ojos. Así que va a lidiar con ellos ahora,
y en un segundo recorta distancia. Y poniéndoles sus manos en la boca de cada uno libera su maná y les estalla la cabeza, y sus cuerpos comienzan a desintegrarse hasta que sueltan piedras de maná. Con eso ya había confirmado su energía y lo siguiente era ir por los demás. Y les pregunta que si se encarga de ellos también podría conseguir la llama inextinguible. Golpeaba uno tras otro mientras lucía eufórico, y decía que no recordaba bien cuál era la probabilidad, así que se pregunta cuántas llamas saldrán de ellos. Luego de eliminarlos, quedaron atrás varias piedras de maná acompañadas de una especie de moneda o esencia dorada. La levanta, y resulta que esta es la llama inextinguible. Y la destruye, cosa que hace que libere toda su energía, y él estaba contento porque nunca pensó que se toparía con eso otra vez. Comienza a manipular esa energía impidiendo que se disperse, y dice que sería bueno obtener más maná del árbol, pero es demasiado para que su cuerpo actual reciba más maná del árbol del mundo, pero hay un método para eso, y el método que puede usar ahora mismo es absorber esa llama, y cambiar su maná al atributo fuego. Luego de absorber esa energía, pensaba que en el pasado, era una llama que ni siquiera necesitaba absorber, así que simplemente cuando se topaba con ella solo la desechaba, y pensar que ahora toma 10 minutos absorber solo una de ellas. Se mueve un poco para comprobar qué tal está esa energía en su cuerpo. El piso estaba lleno de piedras de maná y llamas inextinguibles, así que ahora solo quedaba absorber todas las que había. Fuera de la grieta, ya se había llenado de un montón de gente chismosa, y un chismoso mayor con cámara. También estaban las respectivas autoridades como los policías y la asociación de héroes. Este miembro de la asociación llamado Ban Sun-woo, maldecía ya que por culpa del prota han estado allí todo ese tiempo. Otro miembro llamado Kim Jung-woo, le dice que lo hizo para salvar a su hermana así que no debería de culparlo. Sun-woo le comenta que eso es solo alguien que diría que escuchó un rumor de que es fácil despertar en una zona de ruptura, así que entró sin pensar en los demás. Si quería morir debería haber muerto solo, que él esté allí es un fastidio. Kim le pregunta qué dijo el maestro del gremio. Sun-woo le dice que lo de siempre, según el manual, solo deben esperar la ola en el caso de que Do-jun muera. Pero eso era muy extraño. Esta vez aparecieron rupturas al mismo tiempo en Estados Unidos, China, Reino Unido, Turquía y Suiza. Y parece que por ese mismo motivo el maestro estaba muy ocupado. Es la primera vez que pasa algo así, pero escuchó que lograron controlarlo en las etapas iniciales en esos lugares. Y justo eso es lo que lo enfurece, solo ellos están jodidos, por culpa de algún maldito bastardo de mierda. A ese bastardo que entró primero, esperará a que salga y le destrozará la cara. Ya han pasado 28 días desde que apareció la nueva ruptura. La Asociación de Héroes ha declarado una ola de monstruos de nivel 1. En preparación para el caso en que el primer civil en entrar, no salga dentro de los próximos 2 días. Y quien estaba viendo estas noticias era el jefe de los prestamistas, que apenas se enteraba de este acontecimiento, y le pregunta a su subordinado si era verdad. Este le dice que sus subordinados lo confirmaron, así que definitivamente ese es Seo Do-jun. Su jefe le pregunta cuál es la probabilidad de que ese bastardo salga con vida. Él le dice que si es un civil, ni siquiera vale la pena hablar de esa posibilidad, y de hecho no pasa de 1%. Pero el jefe se puso a reír de solo escucharlo. Él había dicho que era un civil que solo tenía un 1%, eso era ridículo. Esos idiotas de la Asociación de Héroes están seriamente equivocados por falta de información. Así que le vuelve a hacer la misma pregunta, pero esta va en caso de si es un despertado el que entra. Este le responde que en el caso de que entre un despertado, dependerá del rango de héroe que tenga, así que honestamente le resultaría difícil hacer un juicio. Él se relaja, y le dice que eso era cierto, ser bueno peleando y sobrevivir en una ruptura son cosas muy distintas. Ese bastardo de Seo Do-jun tiene 2 familiares, y necesitan resguardarlos. Su subordinado le pregunta qué planea hacer. Él le dice que por ahora el plan es tratarlos bien. Si muere, venderán los órganos de su familia, y si regresa con vida, dirán que los cuidaron y crearán una deuda. Es una apuesta muy audaz e inteligente de su parte. No me gusta mucho su plan, pero eso las cuidaría de la madrastra y es un ganar-ganar por donde lo mires. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Nuevamente dentro de la grieta. Do-jun seguía absorbiendo la llama inextinguible, y al mismo tiempo se preguntaba cuánto tiempo había pasado. La llama inextinguible ha absorbido cientos de ellas. Ahora, puede usar maná con atributo de fuego cuando quiera. Su resistencia al fuego también ha aumentado drásticamente. Solo con el atributo fuego, está seguro de que está en un estado superior al de cuando lo llamaban el dios de la espada. Termina de absorber y asimilar la llama, y toca el árbol. Y dice que en el pasado también, y ahora también. Le da las gracias al árbol del mundo,
porque esta vez también tuvo que depender de él, y a la vez se despide. Y comienza a recoger cada una de las piedras de maná que ganó matando a los monstruos. Le dice al árbol que puede que no puedan volver a verse. Pero si se vuelven a encontrar y está en peligro, de alguna forma lo protegerá. Ya de noche en Seúl, el prota sale de la grieta. Y piensa que no había señales de presencia en un radio de 1 kilómetro, y se pregunta si todos habían evacuado en preparación de la ola. Pero hay un aura ligeramente fuerte en esa dirección. Y como le gusta el peligro, corre de inmediato hacia allá a toda velocidad. Los mira desde atrás, y son Kim y Sung-woo de la Asociación de Héroes. Pensaba que por la vestimenta eran los mismos tipos de la primera puerta que entró, si lo atrapan, definitivamente se volverá problemático. Libera un poco de su maná, y lo arroja al cielo terminando por estallar en una azotea. Explosión que asusta y llama la atención de los agentes, que enseguida van a ese lugar a cerciorarse qué había pasado. Solo esa cantidad de maná terminó por incendiar toda la casa. Llegan y se preguntan por qué había fuego en ese lugar. Do-yoon por su lado, pensaba que la naturaleza de las llamas y la precisión del objetivo eran buenas. Se pregunta si esas llamas serían hermosas incluso para los ojos de Cusack. Seguramente le hubieran complacido, porque era el mago más fuerte del continente. En ese momento Kim se percata de algo. Y mira en la dirección en donde está la grieta. Y mira que la ruptura estaba actuando extraño, de hecho se estaba cerrando. Al notar el cambio, corren directo hacia ella. Y quedan totalmente aterrados porque la ruptura estaba desapareciendo. El prota que había aprovechado la distracción que causó para pasar desapercibido ya se había alejado, y ahora se encuentra caminando tranquilamente. Luego de que el prota saliera las noticias volaron rápido, en los noticieros decían que la brecha había aparecido en Mapo, desapareció temprano esa mañana. Exactamente hoy, 29 días después de que el residente, el señor Seo entrara en la zona de la brecha, la Asociación de Héroes, que esperaba una oleada de monstruos, se sorprendió por el fenómeno inesperado de su desaparición y hasta llevaron una investigación exhaustiva de su causa. Mientras tanto, también se desató un incendio inexplicable en un depósito de chatarra cerca de la brecha. Mientras el prota pasaba, las personas especulaban que había muerto luego de entrar a la brecha, y que incluso lo tenía merecido. Él solo escuchaba lo que decían esas personas y simplemente seguía su paso en silencio. Do-yoon se pregunta si el hecho de que la grieta desapareciera podría significar que no podrá ver nuevamente al árbol del mundo. Es una lástima, pero, en realidad es un alivio. Igual había algo que tenía que proteger. Y termina de llegar al lugar al que se dirigía, y era el negocio de los prestamistas. Y lo que iba a pasar quizás no era nada bueno, porque cuando entró, los tipos de la entrada decían que desde que ese bastardo murió, la vieja y la niña también estaban acabadas. Su acompañante estaba de acuerdo con eso, el sujeto de cigarro le continúa diciendo que la vieja ya la daba por perdida, pero la niña parece que va a crecer bonita, probablemente el jefe ya está pensando en cómo aprovecharla. Pero bueno, ya la había cagado todo con esa bocota. Do-yoon llega y los llama, y pregunta en dónde se encontraba su jefe. Fuera del local, justo acababa de llegar el jefe. Este decía que ahora que ese tipo está muerto, por fin podía dormir tranquilo. Y le pregunta a su asistente qué agenda tenían programada para hoy. Él le dice que tiene una cita para almorzar con el Ceobac, y en la noche no había nada. Entonces el jefe le dice, que en ese caso contacte a Kang y que le diga que irá en la noche, y que prepara a las chicas para la ocasión. Entran al negocio y cuando iban subiendo por las escaleras, uno de sus subordinados sale volando. Al rato, en su oficina él también es golpeado. Y sus subordinados están en una esquina arrodillados como si los hubieran castigado. El prota estaba muy enojado, y le ordena que se arrastre como un perro desde allá. El jefe se estaba muriendo de los nervios. Do-yoon se sienta y pone los pies sobre su escritorio. Y le pregunta que si acaso no le había escuchado. Le dice que ladre, un tipo como él ni siquiera merece que lo traten como un humano. Así que debe ladrar como un perro, y enseguida él comienza a acatar esa orden. Él ladraba muy fuerte, pero el prota lo motiva a que aumente el volumen. Le dice que él actúa tan servil como si fuera a entregar su hígado y su vesícula, pero en cuanto ve la mínima oportunidad, lo apuñala por la espalda. Él solo es un bastardo despreciable. ¿Acaso cree él que no ha lidiado con bastardos como él unas cuantas veces? Él le pide desesperado que lo perdone, le servirá lealmente como un perro. Entonces Do-yoon le da una patada en el mentón y le dice que se calle. Luego llama al Cuatro Ojos. Y le dice que desde ahora le otorga ser el jefe, y le ordena no trabajar como un perro para un bastardo que ni siquiera es humano.
Le pregunta si no les resulta fácil encargarse de sus propios superiores, le dice que lo permitirá así que adelante. Enseguida le hace una reverencia y le dice que su jefe tiene muchos contactos, si de repente se convierte en el jefe, la gente aquí y allá pensará que es raro. Le pide que por favor no hiciera eso, y que perdone a su jefe solo esa vez. Do-yoon le pregunta por qué es tan terco. Ellos se especializan en cosas como meter a alguien en un tambor y tirarlo al mar, y aplastarlo en un depósito de chatarra. Así que si ellos no quieren hacerlo, puede simplemente tirarlo a una puerta como alimento para monstruos. Cuando escuchó eso, comenzó a rogar desesperadamente por su vida. E incluso le suplica y entre lágrimas le dice que de ser necesario trabajará como un perro para él de por vida. Do-yoon pensaba que sería más fácil eliminarlo ahora para evitar problemas futuros. Le dice que se ha vuelto demasiado blando. Y le ordena que se acerque. Le acercaba su mano temblorosamente, y le dice que se disculpa por todo lo que ha hecho hasta ahora. De ahora en adelante lo servirá obedientemente. Pero es sorprendido porque al darse las manos, Do-yoon les prende fuego. Y le dice que esta será su última oportunidad. Y le arranca la mano que ya se había vuelto cenizas, disciplinándolo dejándole un dulce recuerdo, y lo deja manco. Comienza a marcharse, y le dice que de ahora en adelante, si su familia tiene siquiera un rasguño, todos y cada uno de ellos tendrán un boleto VIP al infierno, así que deben protegerlas con responsabilidad, las 24 horas del día, por el resto de sus vidas. En estos momentos, oficialmente se considera que Do-yoon desapareció junto con la ruptura. El gobierno, la asociación de héroes y todo tipo de medio de comunicación trataban a Do-yoon como alguien ya muerto. El prota miraba esta información desde su teléfono y pensaba que incluso si les hace saber que está vivo, solo le causaría problemas. Han Chang-sub, o sea el jefe de los prestamistas, encontrará una nueva casa pronto, así que se lo tomará con calma y se preparará para mudarse. Al parecer él ya había tenido esta conversación con su hermana, ya que ella le dice que estaba muy feliz porque iban a mudarse. Do-yoon le dice que podrá ir al jardín de niños como los demás, o sea que antes eran tan pobres que la niña no iba a la escuela, es algo triste. Él le continúa diciendo que el año que viene él también irá a la escuela, no puede ser él tampoco fue a la escuela, ¿acaso este manhwa se basa en Latinoamérica? A simple vista, a ella no le motivaba para nada la idea de ir a estudiar. Él se asombra y le pregunta si no quería ir al jardín de niños. Ella le dice que no, ya que los niños se burlan de ella por no tener mamá o papá. Al escucharla, Do-yoon le dice que entonces no tenía por qué ir. No necesita ver a idiotas como esos, entonces el año que viene irán directamente a la escuela. Esta noticia la tranquilizó y la hizo muy feliz. Él pensaba que quizás lo mejor sería enviarla a una escuela privada prestigiosa, así nadie podrá menospreciarla. La noche anterior, dentro de un motel, Do-yoon regañaba a su nuevo asistente porque se le ocurrió la espectacular idea de dejar a una abuela y una niña en un motel, y le pregunta si carecía de sentido común. Muy nervioso intenta excusarse diciéndole que ese es un motel que pertenece a su compañía, en términos de seguridad es lo mejor. En ese momento Do-yoon lo interrumpe y le dice que lo olvide. Do-yoon entra en la habitación en donde estaba su abuela y su hermana enseguida se arroja hacia él, y su abuela lo toma de la mano y le dice que estaba bastante aliviada de que esté a salvo. Al sentirse tan acogido, les dice que había vuelto. De vuelta en el presente, su hermana le pregunta si también él era un héroe. Él le pregunta que por qué lo decía, y si acaso quisiera que fuera uno, ella le dice que no, y que esperaba que no fuera uno. Do-yoon le pregunta por qué, ella le dice que escuchó que los héroes pelean con monstruos aterradores y a veces mueren. Ella y la abuela, solo quieren estar con él para siempre. Él le iba a decir algo, pero esas palabras quedaron resonando en su cabeza. Y decía dentro de sí, que incluso en su duro mundo pasado, fue el último humano sobreviviente. Las cosas que perdió mientras peleaba contra monstruos todos esos años. Ahora, algo precioso que había olvidado hace mucho tiempo ha aparecido a su lado. En este mundo, siente que podría vivir protegiendo esta pequeña felicidad. En la Asociación de Héroes de Corea. Este hombre llamado Na Tae-hwan, fundador de la Asociación de Héroes, y miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Héroes, le pregunta a su asistente si de verdad era imposible saber algo de ese asunto. Ella le dice que nada había sido confirmado aún, y se disculpa por eso. Él le dice que era frustrante, si una ruptura puede desaparecer por su cuenta, eso también significa que puede reaparecer fácilmente. Ella le dice que estaba en lo correcto, las variables impredecibles son peligrosas. Ella iba a decir algo más pero la calla y le dice que tuviera cuidado con lo que decía, teniendo en cuenta la seguridad pública. En esta ocasión realmente fue un resultado afortunado.
Nos cuentan que Na Tae-wan es uno de los 100 héroes más respetados del mundo. Si se postulara a la presidencia, ganaría con el mayor margen de la historia. Se dice que podría derribar conglomerados nacionales si quisiera. Pero su interés no está en la presidencia, ni en la riqueza, sino en la seguridad de las personas, y en contrarrestar el fenómeno de la ruptura. De vuelta a esta línea de tiempo, él le dice que se tomara su tiempo para investigar eso. Ella le informa que el propietario de la casa cercana a la ruptura acordó en vender. Ellos querían seguir manteniendo el control del lugar, por si la ruptura volvía a aparecer, ya que no sabían lo que había pasado. Prende su computador y revisando el radar, le dice que escuchó que las rupturas han aparecido en varios países al mismo tiempo, así que eso podría ser serio. Ella le informa que China y Estados Unidos estaban controlados, pero el problema era Reino Unido. Eso se debía a que sus mejores héroes habían sido enviados a otras rupturas. En medio de la conversación le llega una notificación. Y lo que veía no era nada bueno, de hecho eran malas noticias, habían fallado en la ruptura del Reino Unido, por lo cual se venía una ola de monstruos masiva. Luego de la reunión con su hermanita, el prota la deja con su abuela y se dirige rumbo a la tienda para cambiar sus piedras. Entra a la tienda y es recibido nuevamente por el encargado del lugar, y al saber quién era la persona que tenía que atender casi se caga del miedo. Paralizado de los nervios le dice a la persona que estaba al lado de la puerta que resulta ser el gerente, que ese era el tipo que le había hablado. Este cierra su periódico, se levanta y bastante enojado le pregunta si realmente era él, el que infló los precios de las piedras mientras él no estaba presente. Do-yoon no le toma mucha importancia a la actividad del gerente, es más para él eso era perfecto, tenía muchas piedras mágicas para vender, y esperaba que alguien de alto rango pudiera encargarse de eso. Y enseguida le arroja su maleta con las piedras. El gerente pensaba que seguro había traído otra vez un montón de piedras sin refinar y de baja calidad, como la vez pasada, y le dice que no hará negocios con él así que debería irse. Do-yoon le pregunta si estaba rechazando comerciar con él. El gerente le dice que debería entenderlo, una comisión del 1% significa una pérdida masiva para ellos, no volverá a tratar con él, así que es mejor que tome sus cosas y se largue. Do-yoon suspira y le dice que se iba a arrepentir de eso. El gerente se toca la cabeza y le dice que no se puede razonar con él, hay una razón por la que el centro de piedras cobra un 5% de comisión, la estructura de distribución de piedras es bueno, y no tiene caso explicárselo. Así que tome sus piedras y no vuelva nunca. Pero Do-yoon hace caso omiso y comienza a regar las piedras, esta vez tienen un brillo que las diferencia de las otras que antes había llevado. Al mirarlas, tanto el encargado como el gerente quedan terriblemente asombrados. El gerente se queda mirando un rato las piedras y pensaba que no se lo podía creer, eso era una piedra mágica de héroe, la piedra que dicen que vale lo que uno quiera pedir por ella. Do-yoon se cruza de brazos y le dice que si quería lo podía olvidar. La piedra del héroe, en México, el infame narcotraficante Kerzaman, estaba descomponiendo piedras mágicas para fabricar drogas. Pero lo que no sabía, era que en una de estas piedras había una piedra del héroe, y al experimentar sin querer con ella explotó. En ese momento su poder se activó y despertó como un héroe, desde entonces, este tipo de piedra se hizo famosa como un objeto especial para el despertar de los héroes y la mejora mágica, llamada piedra mágica de héroe. Es tanto una fuente de energía rara como un artículo de ultralujo. Do-yoon le dice que ya que no querían hacer negocios con él simplemente métanlo de nuevo al bolso para poder irse. En ese instante el gerente cambia de opinión, y le pide que se siente por un momento. Mientras que el encargado limpiaba y revisaba las piedras él tomaba cómodamente un refresco. Al parecer ya habían tenido una pequeña charla, y el gerente le pregunta si no le parecía que una comisión del 0,5% es un poco excesiva. Do-yoon lo mira con desconfianza y le dice que si no le gustaba, entonces solo debe olvidarlo. Yo creo mis propias opciones. El gerente no quería perderlo así que se disculpa y le dice que solo tenía curiosidad de por qué lo había cambiado al 0,5%, y Do-yoon le responde que es porque está molesto. El gerente precipitadamente se arrodilla y pide disculpas, y admite que su comportamiento fue muy imprudente. Do-yoon le dice que estaba harto de escuchar disculpas, solo debe decirle si aceptará su tarifa sí o no. El encargado miraba lo que estaba pasando y pensaba que el prota era muy arrogante y grosero. Al gerente solo le quedaba una carta para poder convencerlo, y le comienza a explicar un poco cómo se movía el mercado. Pero el prota no estaba muy interesado, le dice que hablaba mucho y comienza a marcharse, el gerente no quería que se fuera y le dice que podían con un 9%, ya estaban perdiendo demasiado incluso con eso, y yo sinceramente le creo pero el prota parece muy radical. Le baja al 8% aunque su jefe lo mataría si se entera de eso.
Incluso seguía bajando el porcentaje y el prota seguía sin aceptar, sinceramente no estaba interesado en cederles algo. Hasta que el gerente se rinde y el prota le dice que por buena voluntad, lo dejará pasar al 1%. Oh, esto me trae recuerdos, el gerente le dice que era un maldito ladrón, pero espera, eso solo lo dijo dentro de su cabeza, por fuera lucía bastante derrotado. El prota se ríe un poco y le dice que solo para que lo sepa, tiene 7 bolsas más como esa. Al decir eso el gerente no lo duda y le pregunta a su encargado qué estaba esperando para preparar el contrato. Al rato ya le había mandado el dinero, eran 67.000 millones de won. Do-yoon decía dentro de sí, que a ese ritmo, la casa de 110.000 millones ya no es inalcanzable. Pero el verdadero problema es que las puertas no son suficientes para conseguir piedras mágicas de alto grado. Si tan solo pudiera moverse libremente por las zonas de ruptura. En ese momento suena una alarma de su celular, y el gerente le pregunta si había estallado una oleada. Pero se tranquiliza al saber de que es en Reino Unido y no allí en Seúl. El prota leía atentamente esta información, que resulta que es muy atractiva y conveniente. Luego de leer el aviso que en resumidas cuentas podemos tomar como un anuncio de reclutamiento emergente. Do-yoon se lo piensa un poco, y luego guarda su celular y mientras se va dice que era patético y que eran unos incompetentes. Antes, sin importar el país lo que dictara la asociación, él habría ido a bloquear las zonas de ruptura. Pero ya no vive así. Luego de recibir su pago, lleva a su abuela y hermana a comer en un restaurante. Su abuela le pregunta preocupada, si no era demasiado caro gastar 250.000 won por un solo plato. Do-yoon le dice que no se preocupara, él ganó mucho dinero así que pueden pedir lo que quieran. Su hermanita estaba encantada, y su abuela aún se lo estaba pensando. El prota siente que ya se estaba acabando o no sería suficiente lo que tenían, así que le pide a la camarera otras 4 oraciones de cada carne que tenían. Su abuela le pregunta si no estaban pidiendo demasiado, y cómo se suponía que iban a comer todo eso. Do-yoon le dice muy contento que hoy comerían hasta hartarse, y espera que ella también coma mucho. Ella no estaba mentalmente preparada, así que su nieta le acerca un poco de carne y le comenta que estaba realmente deliciosa así que debería probarla. La abuela cede y también comienza a disfrutar como todos. En medio del almuerzo alguien que ya conocemos, llega al lugar y llama al prota. Y le pregunta si podían hablar un momento. Y que si él era un héroe, él le responde con otra pregunta, le pregunta si acaso no veía que se encontraban comiendo. Si tenía algo que decirle, debe volver después de que termine de comer. Ella se queda en silencio, y muy molesta se preguntaba si no sabía quién es ella. Ella acepta su petición y se queda mirando muy atenta, y se pregunta qué clase de hombre es él. Minutos más tarde, Jo-yeon se queda en la sala de espera ante la mirada de todos los clientes, quienes la reconocían como un héroe de rango S, una estrella de clase mundial, que realmente merece estar en el top 10 de las mujeres más bellas del mundo. Y se preguntaban a quién debe estar esperando, y qué tipo de persona podía hacer esperar a alguien como ella. Ella decía dentro de sí, que hace 2 meses, entró por primera vez a un portal y sobrevivió. Se sospecha que despertó en ese momento, y aunque se reportó que murió tras quedar atrapado en la nueva fisura en Mapo. Claramente está vivo frente a ella. Y la puso tensa con tan solo unas palabras. Eso le hace preguntarse si un despertado que lleva solo 2 meses es rango S, incluso el magnate del petróleo Capmore, se esforzó al máximo para conseguir piedras mágicas, y le tomó 5 años alcanzar el rango S después de despertar. No hay manera de que ese hombre haya llegado a rango S, debe tener alguna habilidad especial. Cuando terminaron de comer, Jo-yeon lo esperaba más adelante. Pero antes de eso alguien más llega y los intercepta, era este tipo que se sorprendía de verlo, y le pregunta cómo había salido del portal. Se acerca y le dice en la cara que sabía que era una pequeña alimaña, pero no se dio cuenta de que era una cucaracha. Ella al parecer lo conocía, y pensaba que entre todas las personas se topaba con Kang Cheol-woo en este lugar. Pero Do-yoon ignora a este matón y se dirige directo a Jo-yeon, y le pregunta si no tenía un asunto con él. Cheol-woo, que no estaba al pendiente, pregunta de qué trataba, pero ella al parecer no quería tratar con él así que no le dice nada. Do-yoon le dice que la escuchará, pero primero le pregunta si le puede hacer un favor con su familia, ella le pregunta qué clase de favor es. Él le dice que solo tenía que pedir un taxi y meterlas. Y en cuanto a él, tiene una deuda que cobrar. Tal y como le dijo Do-yoon, sacó a su abuela y hermana y las metió en un taxi, y se despide de ellas que no estaban muy conscientes de lo que pasaba. Dentro del restaurante, Do-yoon le acababa de dar una fuerte cachetada a Cheol-woo, que muy enojado trata de devolverle el golpe, pero es interrumpido por la mesera que le dice que no podían hacer eso allí.
y enseguida la aparta, y le pregunta al prota si de verdad tenía muchas ganas de morir. A Do-yoon le gusta ir directo al problema, así que le da un golpe en la cara mientras lo amenazaba. Y le dice que ya que él fue quien lo atrapó en una puerta para que muriera. Tienen mucho de qué hablar. Cheol-woo le dice que no tiene nada que decirle a una basura que hasta su padre abandonó, y le pregunta si acaso su madre le dijo que fuera a matarlo. En ese momento el prota saca su teléfono y comienza a grabar, y le dice que repita eso. Toma aliento y le dice que se pudra. Activa su habilidad y se lanza a golpearlo y a la vez comienza a insultar a su madre. Y le dice que muera con eso. Do-yoon no se mueve y con solo poner su mano delante, logra repeler su ataque con facilidad. Y en ese mismo movimiento lo manda a volar, pero lo acompaña en su retroceso para seguir el combo de ataques. La camarera, temerosa de que destrozaran el restaurante, comienza a llamar a la policía, pero es interrumpida por Jo-yeon, que le quita el celular de las manos, y le dice que ella se encargará de eso. Ella le agradece. Do-yoon por su lado, estaba moliendo a golpes a Cheol-woo. Jo-yeon se acercaba y pensaba que Kang Cheol-woo es un héroe de rango B, pero fue totalmente dominado de esa manera. Do-yoon claramente no es de rango B, incluso un rango A no podría vencer tan fácilmente a un rango B. Se pone detrás de él y le dice que a ese ritmo si no se detiene lo matará. Así que deja de hacerlo y lo suelta. Ella sabía que esto no era una coincidencia y menos un accidente, así que le pregunta qué tanto sabía sobre Kang Cheol-woo. Él le responde que sabía lo suficiente, y le pregunta si eso era un problema. Ella le comenta que de hecho sí lo es, porque su primo es el héroe de rango S, Kang Yeonpyo. Do-yoon le dice que lo sabía, y le vuelve a preguntar si eso era un problema. A él claramente esto se la pela. Ella pensaba que él ya lo sabía, pero sigue actuando como si no le importara lo que pasa, y eso le parece bastante imprudente. Y le dice que la única razón por la que Kang Cheol-woo se salió con la suya fue porque Kang Yeonpyo lo protegía, así que lo que acaba de hacer fue realmente peligroso. Entiende que le guarde rencor, pero si cree que Kang Yeonpyo no va a hacer nada, está completamente equivocado. Esta, al ver su expresión, le pregunta si no le teme a Kang Yeonpyo. Do-yoon se le acerca y le dice que más importante, ella está empezando a molestarlo. Y comienzan a mirarse con intensidad. La camarera, que sentía la incómoda y tensa atmósfera, pensaba que se suponía que ella se iba a encargar de eso, pero no parecía que fuera a acabar rápido. Luego de hacerse miradas interesantes, Jo-yeon se disculpa con él por aparecerse sin avisar. Su tío le pidió que se encargara, y le pregunta si vendió sus piedras mágicas en Gasanstounmen, y respecto a eso le dice que en su lugar debe vendérselas a ella. Él le pregunta cuánto ofrece. Ella no le dice exactamente lo que ofrecía, pero le dice que comprará todo lo que tenga. Do-yoon le comenta que es una cantidad considerable. Ella le dice que la riqueza de un héroe de clase S está más allá de lo que puede imaginar. Él no estaba en contra de vendérselas, pero tiene una condición. Ella pregunta de qué trata. No es nada importante. Si se trata de ella, seguro que puede con eso sin problemas. En otro lugar, específicamente en la oficina de la madrastra, estaba muy enojada arrojando botellas preguntando si Do-yoon estaba muerto. Su secretario se disculpa y le dice que la misma asociación de héroes estaba segura de que murió. Ella le dice que no se excusara más, y mejor mirara cómo arreglar eso. Él le comenta que había algo más importante que tenía que reportar. Kang Cheol-woo fue atacado por Do-yoon, y tiene la ligera sospecha de que Seo Do-yoon sepa algo. Ella pensaba que si su esposo y su suegro se enteran, será un problema, pero puede calmarlo de alguna forma, así que está bien, pero si los medios se enteran, los precios de las acciones podrían desplomarse, así que tienen que detenerlo. Y le ordena que controle a la prensa. Si sale un solo artículo, no solo el grupo T, el grupo W también retirará todos los anuncios y cortará lazos, pero primero deben callar a la policía, y deben hacerlo ya. El secretario le informa que de hecho ya han silenciado a los medios y a la policía. Al escuchar eso, se relaja un poco y le agradece por eso. Él se acerca y le dice al oído que en realidad eso no es una solución. El primo de Kang Cheol-woo es Kang Yeonpyo. Ella le pregunta si es esa la misma persona en la que está pensando. Kang Cheol-woo era infame incluso entre los héroes como una basura humana completa. La gente creía que Kang Yeonpyo lo apreciaba mucho. Pero en realidad, Cheol-woo solo era el tipo que hacía todo el trabajo sucio de Yeonpyo. Ahora que Cheol-woo está siendo arrastrado por los medios y la policía, tampoco es bueno para Yeonpyo, así que parece que él también está tomando medidas por su lado. Ella le dice que entonces tendrán que reunirse con él, así que debe programar una reunión cuanto antes. Él le dice que lo haría enseguida.
Ella le pregunta si el CEO de HCS Capital, Wang Changsup, los traicionó. Él le responde que sí, y que está cuidando a la familia de Do-yoon. Ella claramente se vengará, y con una cara sombría le dice que contacte al fiscal Park. Ahora, él va a pagar por elegirlos a ellos sobre ella. 2000 años más tarde. Hay 37 zonas de rupturas activas en Corea del Sur. De ellas, 5 están convirtiéndose actualmente en rupturas, el resto solo puede ser limpiado en cacerías programadas por héroes registrados en la asociación. Luego de verificar todas las identificaciones, todos ingresaron a la expedición. Do-yoon pensaba que solo había una entrada, y aún sabiendo que es Jo-yeon están revisando su identificación y asegurando que todo esté bien. Esta chica Yunin-ju, héroe de rango y líder del gremio Velvet Papi, le dice que Jo-yeon que le parecía impresionante que ella fuera la persona que sugirió cazar en la grieta. Ella le dice que qué más podían hacer, no podían quedarse esperando, y luego voltea a ver al prota. Y recuerda lo que le dijo la noche anterior, que el prota le dijo que la condición que ponía era entrar en la zona de grieta, y luego de eso le vendería todas las piedras que tiene al precio total del mercado. Ella en ese momento le pregunta el porqué de eso, él le responde que es porque las rupturas pagan mucho mejor. Y se preguntaba si de verdad había venido a una zona de rupturas solo por eso. Aunque no fuera por el pedido de su tío, igual necesitaba piedras mágicas de héroe, así que eso no le importaba. Al salir del pasaje Inju algo sonrojada, le pregunta quién era ese tipo. Ella le dice que es solo alguien que conoce. Inju le dice que no esperara que se iba a creer eso, ¿acaso él es algún material para novio o algo así? Ella le dice que no era así, solo le debía un favor y estaba devolviéndoselo. A Inju le parecía raro que una heroína de rango S le deba un favor a alguien. Ella le dice que era complicado, pero es mejor dejarlo así. En ese momento todos y cada uno de ellos ven algo arriba y se ponen en posición, menos el prota que parecía no importarle mucho. La presencia de este pájaro gigantesco que ya iba en picada a atacarlos, al parecer es una cocardriz. Si me preguntan por qué lo sé, es porque ella lo dice. Jo-yeon le estaba dando órdenes a todos para poder tratar con eso, pero el prota se pasa por los huevos eso y va directo hacia él. Literal salta con toda confianza hacia el monstruo, aunque para otros es una locura. Y le dice mientras enciende sus llamas, que ya era uno menos. Al tenerlo de frente, enciende su mano y le da un puñetazo que lo estampa en el piso, siendo este único golpe suficiente para que no vuelva a despertar. El héroe detrás de Jo-yeon preguntaba si había muerto de un solo golpe. Do-yoon le dice que no, y lo remata de un pisotón diciendo que tenían que hacer siempre eso para asegurarse. Todos allí aún lo estaban procesando. Inju rompe el silencio, y le dice a Jo-yeon que en serio le diga quién es esa persona. Ella tampoco lo sabía, y dice bastante asombrada que es un humano fuerte. Inju la toma de hombros y comienza a sacudirla preguntándole si de verdad creía que eso tenía sentido. ¿Cuántos héroes hay que puedan derribar a una cocardriz de un solo golpe? Ella le dice que si solo se trata de derribarlo, ella también puede hacerlo. Ella se aparta y del coraje golpea a su compañero y le dice que estaba diciendo tonterías, incluso después de que todos lo vieron. Fue una batalla aérea, ni siquiera pudo esquivar el puño que voló frente a él y cayó al suelo, y todo fue de un solo golpe. Ella lo sabía, pero solo quería tranquilizar a su equipo. Lo mira y se pregunta cuál es su identidad. Llama a Inju Ken si la llama hermana, y le dice que supone que tendrá que cambiar los planes. Irá a la zona central. Y llama al prota que se encontraba sacando la piedra mágica del cuerpo del monstruo. Y le dice de manera egoísta, que no tiene intención de compartir materiales con personas que no aporten. Ella le dice que ni siquiera estaba pensando en pedir que comparta, parece que sus habilidades no coinciden con las de ese lugar, y le pregunta si quiere ir más adentro. Esboza una leve sonrisa, y le dice que eso sonaba divertido. Ella comienza a caminar y le dice que él no conoce bien la geografía de ese lugar, así que ella tomará la iniciativa, así que debe seguirla de cerca para no perderse. Y de golpe acelera. Do-yoon la mira y no se iba a quedar atrás, así que también se prepara y también acelera de golpe dejando al resto del grupo solo. Inju, que había visto todo, dice que si Jo-yeon es una bala, entonces Do-yoon es la luz. Otro héroe le pregunta si no iban a ir con ellos, y ella le pregunta si puede seguirlos. Él le dice que eso es absolutamente imposible. Ella le dice que igual eso estaba bien, y ya que hoy estaban pasando el rato, van a ir a cazar a los alrededores como siempre lo hacen.
Ella mira el cadáver del monstruo y piensa que todos la elogian por ser un héroe de rango A. Pero es un ser pequeño frente a un rango S, como Jo-yeon, y ese hombre. Camino a la zona central, Jo-yeon mira hacia atrás y se pregunta si debería ir un poco más despacio. Pero Do-yoon ya estaba a su lado y le pregunta si no podía ir más rápido. Yo no sé ustedes, pero este es mi gallito. Y del asombro pierde el ritmo y casi se cae. ¿Acaso no lo viste venir? Y se preguntaba qué había pasado, ya la había alcanzado. Ella está entre los dos en Corea en cuanto a velocidad. Ya que ella se había detenido, Do-yoon, que ya estaba más adelante, se devuelve literalmente dando pasos hacia atrás como si hubiera rebobinado. Y le dice que es más lenta de lo que él había pensado, y eso que corría pensando que nadie podía alcanzarla. Ella le dice que nadie, dice que lo hizo pensando que no podía alcanzarla, y sonrojada, o es que ya estaba un poco exhausta, le pregunta cuándo hizo eso. Pero Do-yoon solo tenía su mirada puesta en esa colina. Y le pregunta qué había allí. Ella le dice que allí es donde está el monstruo jefe de la zona de ruptura. Le pregunta si ha oído hablar de Kasserian, un monstruo gigante de 20 metros de altura que se parece a un pterosaurio, y le dice que ni siquiera pensara en intentarlo, porque es necesario 3 o más héroes de rango S para derrotarlo. Do-yoon le pregunta si ese era el tipo que tiene la piedra mágica de rango imaginario, ella se lo confirma, y que le dará una piedra de rango imaginario, justo debajo del rango supremo, y le pregunta si de verdad escuchó lo que le dijo. No estará él pensando en derrotarlo, ¿verdad? No lo trajo allí para hacer algo tan imprudente como eso. Pero ya sabemos cómo es él, así que no se la piensa y va directo a enfrentar un nuevo reto. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Esta estaba bastante preocupada, preguntándose qué era lo que iba a hacer. Ella no se iba a quedar con la duda, así que de inmediato lo sigue. Camino a la montaña, camino a lo incierto, camino a la aventura. Hola a todos, aprovecho esta pequeña intro para pedir una manito para mi canal, que como ven no tiene mucho apoyo que digamos. Literal, si sigo así de esto no voy a comer nunca, jajajajaja. A los que me apoyen les estaré muy agradecido. Y recuerden que mientras más apoyo tenga, más rápido salen los vídeos, y eso también me permitirá traer nuevas historias que les aseguro que les gustará, pero esto solo será posible con su apoyo. Bueno, ya dicho esto, a lo que vinimos. Minutos más tarde, Jo-yeon yacía allí atónita sin poder moverse debido a la impresión que le causó lo que había visto. Mientras miraba el cadáver del jefe de la ruptura, se preguntaba qué demonios había ocurrido. Y pasa a ver al prota, que solo tenía algunos rasguños. Y decía que Kasserian es increíblemente fuerte. Park Hae-yeol, un héroe de rango S muy reconocido por cazar a Kasserian. Incluso él, junto a 30 héroes de rango A, participó en la primera cacería de Kasserian. Pero todos los héroes de rango A murieron, y solo Park Hae-yeol logró sobrevivir con dificultad. Después de eso, Park Hae-yeol reunió a un héroe de rango S y a 200 héroes de rango A para llevar a cabo una misión de venganza. Lucharon todos con un plan en mente. Primero, el primer grupo retuvo a Kasserian con cuerdas imbuidas en maná, para que el siguiente grupo, que contaba con 2 rango S y decenas de héroes de rango A, pudiera atacarlo con más seguridad, y a pesar de eso fue una batalla feroz y difícil. Al final lograron cazar a Kasserian, pero la mayoría de los héroes que participaron murieron. El mega gremio que dirigía Park Hae-yeol, Dulce Vida, no ha logrado recuperar su fuerza ni siquiera ahora, 3 años después, debido a las secuelas. Do-yoon nota que ella está mirando mucho al monstruo y se sintió un poco amenazado, y le pregunta si sabía que ella no tiene ningún mérito en eso. Ella obviamente no estaba pensando para nada en eso, cosa que le hace enojar un poco. Y pensaba que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Ese infame Kasserian fue derrotado por ese hombre de un solo golpe. Wow, incluso yo tengo que reconocer que esto es algo irreal, se pasaron. Ya Do-yoon literalmente están diciendo que en 18 capítulos ya es el puto amo de este manga. Termina de sacar la piedra mágica del cuerpo del Kasserian, que por cierto es diferente a todas las que he visto. La mete a su mochila y le dice a Jo-yeon que ya no necesitaba su guía. A partir de ahora, se moverá por su cuenta. Ella, al ver que ya se iba, le pregunta si no se iba a llevar los subproductos de Kasserian. Aparte del núcleo de maná, hay materiales valiosos para la investigación, como el pico y las garras. Él gira y le dice que no daban dinero. Ella ante tal respuesta se congela y no sabe qué más decirle.
Do-Yun le dice que con el tiempo que le tomaría desarmarlo, es más eficiente obtener núcleos de maná de otros monstruos, ella puede llevarse los subproductos si quiere, él considera que es su paga por su guía. Ella se queda sola con el cuerpo y parece que tampoco los necesita. Sinceramente no entiendo si es tan difícil cazarlo, hasta una uña de ese monstruo debería valer una fortuna, además, opino que tratándose de materiales de investigación posiblemente algunos héroes solo evalúan su uso inmediato. Otros más ociosos pueden hacer armas o armaduras y si llegan más al extremo quizás hagan pociones, pero si no tienen utilidad las otras partes además del núcleo puedo entender eso. Tiempo después, ya se habían reunido con los otros héroes, estos se encontraban viendo estas mochilas, este héroe decía que Do-Yun se había llevado esa enorme mochila prestada y volvió con ella repleta de núcleos de maná, y tal cosa es difícil de creer. Con esa cantidad, todo su gremio tendría que cazar al menos 20 horas, si miran bien el contenido, fueron fácilmente 3 días de caza continua. Y se pregunta qué clase de persona será él. Inju miraba a Jo Yeon y pensaba que no solo su velocidad o la cantidad que cazó. Si lo que dijo Jo Yeon es cierto. Eliminó al Kasserian solo, sin ningún equipo ni traje especial. Solo con eso, ese hombre es el más fuerte de Corea del Sur, ¿no? Quizás incluso del mundo entero. Gira y mira al prota que llega con otras 2 mochilas también repletas de piedras de maná. Decían que las había vuelto a llenar, aunque hablen de eso hoy. Nadie se podrá creer eso, seguramente les dirán que están locos. Lo mejor sería no hablar de eso con nadie, porque aunque lo digan nadie lo creerá. En ese momento Jo Yeon, que llevaba un tiempo esperando, se levanta y comienza a hablar con él. Creo que por la distancia no podían escuchar lo que decían, y comienzan a preguntarse si acaso esos 2 estaban saliendo, de seguro será verdad, debieron haberse dado cuenta en cuanto vieron que Jo Yeon trajo a un hombre desconocido. Solo un hombre de ese nivel no se ve inferior estando al lado de Hyun Jo Yeon, además, se ven bien juntos, a simple vista, parecen una pareja perfectamente atractiva. Y todo este análisis era de nuestra querida amiga Inju, que se detiene un momento a pensar, y se preguntaba que se sentía un poco raro para ser una relación incipiente, o sea que apenas comienza. Él trata a Jo Yeon como si nada, quien en esta vida pensaría que alguien podría tratar así a Jo Yeon. Esta trama da un giro inesperado cuando Do-Yun toma una de sus mochilas y se la da a Jo Yeon, y enseguida se va. Tal cosa sorprende tanto a Inju, que al ver que se va se acerca a Jo Yeon y pregunta qué había sido eso, se había ido así sin más, sin despedirse. Jo Yeon, que estaba allí paralizada entendiendo lo que acababa de pasar, es interrogada por Inju, que le pregunta si en serio había dejado todas sus mochilas así nada más. Ella le dice que solo le dijo que si se sabía que él derrotó al Kasserian, se volverá famoso de inmediato. Le contestó que la fama le resultaba un fastidio, y le dijo que se encargara de eso. ¿Qué mamada? Inju estaba impactada, y solo se le ocurrió preguntarle qué clase de hombre es él. Jo Yeon también se hacía la misma pregunta, pero créanme cuando les digo que el efecto en ella fue mucho pero mucho más penetrante. ¡Esto se atrae a las chicas! Tiempo después, dentro de este gremio. Alguien se encontraba entrenando con este saco de boxeo, golpeándolo con bastante intensidad hasta hacerlo estallar. Y muy enojado consigo mismo decía que está en un estado lamentable, y esta persona es el héroe Park Hae-yeol, héroe de rango S perteneciente a la Asociación de Héroes de Corea del Sur, y líder del gremio Dulce Vida. Su secretario trataba de calmarlo, y cita el dicho que dice que una rana que se agacha por mucho tiempo salta más lejos. Cuanto mejor soporte este tiempo de sufrimiento, más alto se elevará el prestigio del líder del gremio. Hae-yeol le dice que así será. Así podrá darles una buena lección a esos malditos que lo menospreciaron. Su secretario seguía haciéndole comentarios optimistas, y le dice que cuando llegue ese momento, todos se arrodillarán ante él. Además, sobre la estrategia para atacar a Kasserian, nadie sabe tanto como él. Algún día, será recordado como el héroe que derrotó a Kasserian, con el menor número de personas en el mundo, y tal vez incluso la asociación reconozca su derecho exclusivo sobre el Kasserian. En este momento, tanto como ustedes, mis queridos espectadores, estoy esperando con ansias que le digan que hace poco alguien en solitario se madreó al Kasserian. Él toma la botella de agua y le dice que estaba de acuerdo con eso, porque nadie conoce a ese monstruo como él lo conoce. Pero en comparación de hace 3 años, el gremio se ha encogido demasiado. Aún así, él es el único que puede atrapar con certeza a ese pájaro monstruoso. Su secretario, que no le lleva la contraria para nada, le dice que así era. ¿Quién más podría hacerlo si no es él? Menuda sorpresa la que se van a llevar si alguien de aquella incursión abre la boca. Nos vamos de este lugar a otro, donde están leyendo la información del prota.
Y justo esta persona es Kang Yong-pyo, héroe de rango S y primo de Cheol-woo. Este preguntaba si este era el sujeto que estaba causando problemas. Su asistente allí presente le dice que sí, y que hace unos meses, el héroe Kang Cheol-woo intentó deshacerse de él haciéndolo entrar a una puerta. Yong-pyo le pregunta si no solo no murió, sino que además despertó allí. Él le dice que eso era correcto. Y le continúa diciendo que el cliente que contrató a Cheol-woo es Hone-ho, directora ejecutiva del grupo T, y también es la segunda hija del grupo W. Yong-pyo le pregunta qué problema habrá tenido una señora nacida en cuna de oro con ese tipo. Su asistente le dice que Seo Do-yun es el hijo ilegítimo del grupo T, y lo metieron en la casa cuando tenía 7 años, pero fue echado cuando Hone-ho tuvo a su hijo hace 6 años. Yong-pyo le dice que aún así, él es sangre de su sangre, y sonriendo dice que tal parece que en las familias de grandes conglomerados eso no importa. Se levanta, y le pregunta a su asistente cuánto dinero recibió Cheol-woo para aceptar ese encargo. Le dice que fueron 3.000 millones de won. Yong-pyo le pregunta si Cheol-woo había quedado hecho un inútil. Él le dice que eso era cierto, escuchó que solo fue golpeado, pero su cuerpo quedó gravemente cubierto de quemaduras, también quedó ciego de ambos ojos y apenas logró sobrevivir. Yong-pyo mientras jugaba al minigolf le dice que ese tipo sí que había sido despiadado. Al entrar la bola, dice que si fuera él, le habría cortado las extremidades y triturado la cabeza. Esto ya es habitual, así que le sigue informando que en el lugar de los hechos. Hay rumores de que Hyun Jo-yeon ayudó a Seo Do-yun. Al escuchar ese nombre, pierde la concentración y falla su tiro. Y muy enojado se le acerca y le pregunta por qué ella lo ayudaría, y qué tipo de relación tienen. Muy nervioso le dice que no lo sabe, pero gracias al testimonio de Hyun Jo-yeon, el caso se cerró en silencio. Esta noticia lo enfureció más y lo agarra y le ordena que averigüe qué relación tienen de inmediato. Si no hay ninguna relación, entonces seguro hubo algún tipo de trato, y si ese es el caso debe descubrir exactamente qué fue. Él reconoce quién es el que manda en esta relación, así que enseguida corre a averiguarlo. Estos rumores lo habían afectado al punto de dañar su palo de golf y arrojarlo al piso con fuerza. Y enseguida se puso a pensar que tarde o temprano, Hone-ho irá a buscarlo, para que se encargue de lo que el inútil de Cheol-woo no pudo hacer. Pero eso está bien. Si es la señora Hone-ho, seguramente tiene mucho dinero de sobra. Bajo la luz de la luna, caminaba tranquilo alguien que no se la pensaría en darte una paliza de ser necesario. Este pensaba que como esperaba, cazar en grietas es mucho más eficiente que en las puertas. Y se pregunta si tendrá que seguir entrando con ayuda de Hyun Jo-yeon. Y justo recuerda la conversación que tuvieron antes de irse, en donde ella le dice que si ella vende el cristal mágico de Kaserian, dirán que ella lo atrapó y que tiene las habilidades, la prensa armará un escándalo día y noche, así que por ahora solo lo guardará. Si su objetivo es volverse famoso, no lo detendrá, y le pregunta entonces qué hará. Y ese es precisamente el momento en el que Do-yun le encarga las mochilas y se va. Tal cosa le hace pensar que entonces tendrá que pensar en otra forma de entrar en la zona de grietas. Por ahora descansará bien en la nueva casa que Wang Chang-sub le consiguió. Abre la puerta y se fija en los múltiples pares de zapatos que hay. Y ve que al frente de su familia hay muchos agentes. Su hermana al verlo sale corriendo a abrazarlo, y Do-yun pregunta quiénes son ellos. El rubio con cara de pocos amigos, le dice que él es el fiscal Park Seo-leon de la Fiscalía del Distrito de Seúl, y este mismo le pregunta si conoce a Wang Chang-sub. Do-yun no dice nada a primera instancia. Y el fiscal le comunica que él queda arrestado de forma inmediata, bajo la sospecha de haber participado en el negocio ilegal de préstamos con intereses abusivos del representante de HCS Capital, Wang Chang-sub. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Al día siguiente en la comisaría, precisamente en la sala de interrogación se encontraba Do-yun a esperas de lo que pasará. Pero esto me da mala espina. El fiscal se encontraba hablando con el jefe Lee, o sea el secretario de su madrastra, y le dice que no se preocupara. Tanto Wang Chang-sub como Seo Do-yun no opusieron resistencia. Y le agradece por incluso preocuparse por los estudios de su hija en el extranjero. Y le dice que salude cordialmente al director Hon de su parte. Bueno, no se sabe si el saludo es para el padre de la madrastra del prota o para ella exactamente. Y le continúa diciendo que la razón por la que se convirtió en fiscal fue precisamente para aislar a la basura de la sociedad. Cuelga y luego entra a la sala y se pone a revisar unos papeles, y dice que con los cargos que ve allí, se puede pudrir 10 años en prisión. Le muestra uno de estos papeles y le dice que ya han conseguido suficientes pruebas de sus crímenes a través de Wang Chang-sub. Nota su leve cambio en el rostro, y le dice que creía un cabrón como él. ¿Acaso cree que está mintiendo? Cuando Do-yun le pregunta si acaso fue la perra de Hone-ho, se alarma un poco. Y se hace el loco y le comienza a preguntar quién es esa persona. Do-yun pensaba que como estaban las cosas,
Parece que el lado de Wang Changsub ya quedó hecho polvo, se quedó callado y lo siguió porque no quería armar un escándalo, pero si esto sigue así no terminará para nada bien. El fiscal insultándolo le dice que no sabe de dónde escuchó eso. ¿Pero acaso cree que un fiscal de Corea del Sur es cualquier cosa? Y le dice que él es un imbécil y que su vida ya se acabó. Este sujeto se ve que no valora su vida. Do-yoon ya no estaba de ánimo, así que su aura se descontroló un poco, cosa que asustó al fiscal. Que luego de un par de segundos, reacciona intentando golpearlo diciéndole que es un descarado. Pero es detenido ya que uno de sus agentes lo llama, sinceramente no sabe de la que se acaba de salvar, este le dice que debe salir por un momento. Al rato se escucharon gritos de incredulidad del fiscal, este mismo preguntaba si acaso estaba averiado, el agente le dice que no, lo revisó por si acaso, pero la máquina no tiene ningún problema. El medidor de héroes lo marcó como un ciudadano común, y eso no tiene sentido, cosa que le hace cuestionarse si de verdad es Seo Do-yoon la persona que arrestaron. Él le dice que no lo sabe, quizás la información sobre su despertar era incorrecta. Él pensaba que esa información que averiguó el grupo T, no debería estar equivocada. Por otro lado, Do-yoon aún estaba bastante cabreado pensando que ahora entendía por qué llaman perros fiscales a los fiscales de Corea, y se preguntaba si debería destruir todo allí. Solo se llevará a la abuela y a su hermana a algún lugar. Justo en ese momento la puerta se abre y por ella entra Jo Yeon, quien le pregunta qué estaba haciendo allí. Se calla todo y le responde que él tampoco sabía qué hacía allí. Ella le dice que no haga nada imprudente, sabe que ahora mismo se siente confundido, pero si usa su poder, las consecuencias podrían ser graves. Él le pregunta si estaba pensando en ayudarlo, ella le dice que no es que vaya a ayudarlo exactamente. Es solo que ahora que no ha hecho nada malo, si no lo supiera sería otra historia, pero una vez que sabes que alguien inocente está siendo acusado injustamente, hay que corregirlo. Do-yoon le dice que entendía, y Jo Yeon le informa que la Asociación de Héroes va a iniciar una investigación, están vigilando tanto las identificaciones de héroes sin licencia como la nueva fisura en Mapo. Ella iba a seguir informándole, pero Do-yoon le pregunta por su familia. Ella se queja y le pregunta si acaso cree que ella es su secretaria o algo así, y le pregunta por qué debería preocuparse por su familia. Él la mira fijamente y ella evita el contacto visual. Y comienza a irse y le dice que están a salvo, así que no debería preocuparse. Do-yoon le agradece y le dice que le pagará esa deuda. Ella un poco sonrojada le dice que no se preocupe, solo debe aguantar un poco, hará que se resuelva lo más rápido posible. En muy poco tiempo, Do-yoon salió de la comisaría, y el método que Hyun Jo Yeon eligió no fue demostrar la inocencia de Do-yoon directamente. En su lugar, expuso el soborno y las solicitudes ilegales del fiscal Park Seo-leon, lo que llevó a su destitución, y a través de una investigación justa, se confirmó que Do-yoon no tenía relación alguna con el incidente. Aunque no pudo evitar el castigo por poseer una licencia de héroe no autorizada, gracias a la defensa activa de Hyun Jo Yeon, incluso ese problema terminó con una condena suspendida. Dentro del carro estaban escuchando las noticias y decían que actualmente, en el Reino Unido, ha aparecido un monstruo nunca antes observado que está atacando a los ciudadanos. Ese monstruo con forma de mantis mide 1,5 metros de alto, tiene 4 ojos y una gran capacidad de salto. Do-yoon parecía conocerlo y dice con seguridad absoluta que es un Maccasian. Este comentario de la nada sorprendió a Jo Yeon, que muy nerviosa le pregunta cómo lo supo. Ese es un monstruo nuevo, y ese nombre solo lo conoce la asociación. Do-yoon decía dentro de sí, que los nombres de los monstruos no se asignan abiertamente. Las piedras mágicas contienen energía condensada junto con información única, y al analizarlas, se puede conocer el nombre del monstruo y otros datos relevantes. En el mundo actual, eso se hace con el poder de la ciencia, y en el mundo destruido, era con el poder de la magia. En otras palabras, mientras los mismos monstruos sigan apareciendo en ambos mundos, la mayoría de los nombres ya son conocidos por él. Volviendo a la línea actual, Do-yoon le dice que el Maccasian se puede eliminar fácilmente usando el extracto de la hormiga flor roja. Ella también le pregunta por esa hormiga. Y él le dice que es inofensiva para los humanos, pero para los Maccasian es un veneno paralizante muy potente, y si se lo rocían no podrá moverse, justo como ella en este momento. Al escuchar toda esa información que una persona normal no debería poseer, se pone seria y le pregunta quién es él realmente. Detiene el auto al no recibir respuesta y le pregunta si estaba escuchando lo que le decía. Él rompe el silencio y cambiando su actitud de repente le pregunta qué pasaría si la mata en ese mismo instante. Mi corazón tiene pura maldad. A ver, ¿qué pasó? Por otro lado, en la oficina del grupo T,
La madrastra de Do-Yun se encontraba mordiéndose las uñas debido al estrés que le provocaron las recientes noticias que escuchó. El jefe Lee le termina por decir que la situación se había vuelto así. Ella le preguntaba repetidamente por qué tenía que ser Jo-yeon. Él le dice que eso no estaba claro cuál es su relación con Do-Yun, ni cómo se conocieron. Ella seguía preguntando por qué tenía que ser Jo-yeon, que sea ella es un problema. ¿Y qué significa eso de que Do-Yun no es un héroe? ¿Acaso no le habían dicho antes que él había despertado? Él le dice que no sabía cómo ellos lo saben, parece que despertó, y suponen que tiene alguna habilidad que puede engañar al medidor de héroes. Tales suposiciones solo causaban más incertidumbre, cosa que hizo que la atmósfera en la sala cambiara un poco, y al no tener otra salida, le dice que contacte a Kang Yong-pyo y que le diga que le dará 20.000 millones, no, 30.000 millones para que empiece el trabajo de inmediato. La llamada no se demoró, y Yong-pyo ya había recibido el encargo, pero él le dice que con 30.000 millones no se puede, debe decirle a Hone-ho que pide el doble. Su secretario le pregunta si eso no era un poco excesivo, él le responde que no sabe de lo que habla. Desde la posición de Hone-ho, no tiene otra opción que llamarlo a él, además, si se resuelve el asunto, ¿cree él que a esa señora le importarán 60.000 millones? Y además está involucrada Hayun Jo-yeon, si el oponente es de rango S, hay que asegurarse de recibir al menos eso. Su secretario dice que Jo-yeon sin duda es un oponente peligroso. Este comentario lo molestó mucho, es como si lo estuviera subestimando. Se le acerca y le dice que él no sabe nada, ¿acaso cree que todos los rango S son iguales? Si se trata de Hayun Jo-yeon, puede eliminarla en 20 minutos. Él le dice que estaba de acuerdo, Yong-pyo se relaja y le pregunta si la asociación ya respondió. Este le informa que dicen que debido a la situación local en Inglaterra, no pueden subir más la cantidad. La asociación ya hizo un anuncio público diciendo que están seleccionando cuidadosamente al héroe que enviarán. Yong-pyo maldecía, porque hacían que fuera difícil decir no voy porque es una miseria. Sin duda los de la asociación son más rufianes, y le pregunta cuándo salían, él le dice que cogerían un vuelo en 3 días. Está programado que viajen junto con los héroes de Japón, Yong-pyo le dice que tremenda casualidad que irán con Japón, justo estaba pensando en ver a Takashi. El monstruo que está allí es un Maccasian, como es la caza de un monstruo nuevo cuyo punto débil aún no se ha descubierto. Si encuentra su punto débil significa que su valor subirá, luego de decir eso comienza a reír de forma malévola. En el lugar en donde se está llevando a cabo la acción, o sea Inglaterra. Un Maccasian está persiguiendo a un gran número de personas que corren desesperadas. Pero un grupo de héroes se interpone en su camino, interrumpiendo su paso y dejando que los civiles se vayan. Enseguida ataca, pero ellos lo esquivan, y se lanza en conjunto a atacarlo. Es bombardeado por magia en su parte inferior y decapitado por un limpio y perfecto corte de espada, dándolo de baja en el acto. Estos héroes lo habían cazado con éxito, pero no tuvieron tiempo suficiente para descansar cuando otros par de estos monstruos los atacaron. Los héroes de Inglaterra están haciendo todo lo posible por detener el avance hacia el sur de los monstruos, pero les resulta imposible enfrentarse a un enemigo del que no tienen información clara. Y ahora mismo, con la caída de la línea defensiva de Cambridge, la distancia hasta la capital, Londres, es de menos de 60 kilómetros. Varias de estas criaturas estaban patrullando en la zona, y de repente comenzó a caer algún tipo de polvo, y al caer en ellos comienzan a ser afectados y caer uno a uno. Arriba había un helicóptero y dicho polvo provino de allí. Los héroes tripulantes estaban bastante asombrados por lo que había pasado. Felicitaban a Jo-yeon porque su plan de usar el extracto de hormiga de flor roja estaba funcionando, y los había dejado a todos paralizados. Yong-pyo la miraba de reojo un poco aterrado, se preguntaba qué estaba pasando, ella no debería tener ese nivel de habilidad. Y sin ánimo de seguir allí solo observando, Jo-yeon les dice que ya era hora de ir y terminar con eso. Y es así como todos se lanzan a eliminar a los objetivos más indefensos que han podido enfrentar. Tiempo después, en este aeropuerto muchos periodistas se encontraban esperando a la llegada de los héroes. Algunas personas estaban asombradas por la cantidad de prensa que había, pero esta persona dice que era de esperarse, después de todo se trataba Hayun Jo-yeon, en la expedición a Inglaterra, sin duda ella fue quien tuvo mejor desempeño. Descubrió el punto débil de Maccasian, y se convirtió literalmente en una heroína, salvó a Inglaterra, que estaba sumida en la desesperación, así que es claro de que es una heroína. Se dice que la familia real británica le otorgará un título de caballero, y el otro reportero o creo que los dos son camarógrafos, cambia tremendamente su ánimo al ver que ya habían llegado. Y de hecho si ya estaban todos allí, y quien tenía todos los reflectores era Jo-yeon.
Le pedían que mirara hacia sus cámaras y le preguntan cómo descubrió el plan para derrotar al Maccassian. Ella a primera instancia no dice nada, después de todo el mérito no es precisamente suyo. Por otro lado enfocan a Kang Jompyo que sonreía y parecía tener más edad de lo que creíamos, o quizás es como se refleja su hipocresía. Le pedían que dijera cuáles fueron sus impresiones, ya que se dice que él fue quien atrapó la mayor cantidad de Maccassian en la expedición. Al mismo tiempo esta reportera, quien era la persona que cubría todo el evento, decía para la cámara que un grupo de 200 personas, incluyendo a la heroína Hyun Jo Yeon, regresaron hoy al país. Como es bien sabido, gracias a la orgullosa labor de los héroes de Corea del Sur, salvaron a Inglaterra. Bueno, y explica cuál fue el método que se utilizó para derrotar a este monstruo. Do-yoon estaba en la plaza viendo todas estas noticias. Hasta que mostraron a su nuevo objetivo, aunque por lo visto los dos se tienen como objetivo, así que digamos que serán la última vez que lo vean, porque desde hoy ya es hombre muerto. Tiempo después, en este local, se habían reunido Do-yoon y Jo Yeon. Ella le había traído un par de regalos, para la abuela, para la pequeña Eun y claro para él también. Ella le dice que lo mire cuando llegue a casa. No hay necesidad de abrirlo en ese lugar. Pero Do-yoon va por el mundo bajo sus propias leyes, así que abre las bolsas y mira el contenido y le dice que parecía ropa cara. Ella le dice que eso es una muestra de agradecimiento por su ayuda. Gracias a eso, se convirtió en un verdadero héroe. Es un regalo modesto comparado con la ayuda que recibió, y le pregunta si también quiere que le dé un auto. Él no le responde y le dice que puede llamarlo cuando ella quiera. Después de todo él también recibió ayuda. Ella le comenta si no le iba a responder lo que le preguntó de cómo supo la debilidad de los Maccassians, y él le pregunta si tenía alguna razón para responder. Ella sabía que esa conversación no iba para ningún lado, así que mejor le pregunta cuáles son sus planes a futuro. Ella pensaba que no esperaba respuestas como la paz mundial viniendo de él, pero si apunta a Hone-ho y Kang Jompyo, sería un problema serio, así que debe detenerlo. Contrario a lo que ella estaba pensando, él le dice que primero supone que tendrá que comprarse una casa. Bueno, y así se les va el día hablando y hablando del tema. Horas más tarde, en un evento privado, estaba allí rodeado de chicas, el todas mías de Kang Jompyo. Este tenía a todas estas nenorras y aún así pensaba en Hyun Jo Yeon, que maldito avaro, no le basta con todas la que ya tiene jajajajajota, no fuera de broma, pensaba que comparada como era antes ha cambiado de manera extraña. Además de saber las debilidades de los Maccassians, parecía que seguía ocultando cómo lo descubrió. En un ligero flashback, Jompyo le dice a Jo Yeon que dejando de lado lo de los Maccassians, le pregunta qué pasa con Seo Do-yoon, y ella le pregunta qué quería decir con eso. Él le pregunta si incluso no vio que destrozó al fiscal y lo sacó a la fuerza, y dicen que ella estuvo al lado de Seo Do-yoon cuando destrozó a Cheol-woo. Ella se levanta el antifaz y le dice que fue Cheol-woo quien empezó primero. El asesinato por encargo en la puerta falló, el día que pelearon, y fue Cheol-woo quien lo provocó primero. Este desgraciado esboza una gran sonrisa y le dice que eso era cierto, ese bastardo de Cheol-woo hizo algo imperdonable, cegado por un poco de dinero, así que no puede quejarse si terminó muerto. Pero sigue siendo su primo, lo que quiere decir que tiene justificación suficiente para vengarse de Seo Do-yoon. Luego de eso se miran fijamente, y ella reflejando su despreocupación, le dice que puede hacer lo que quiera, ella no tiene intención de involucrarse. Esta respuesta lo sorprende, y se pregunta si su relación no era tan cercana como él pensaba. Y para rematar ella le dice que de todos modos, no hay necesidad de que ella se meta. Él se pone a pensar en las últimas palabras que dijo, y esto le hace preguntarse si ese tal Seo Do-yoon anda ocultando algo. En otro lugar, específicamente en Long Sutton, de Shrewsbury, Inglaterra, una región afectada por la recién ola de monstruos, la Asociación de Héroes del Reino Unido está desplegando a un gran número de héroes dentro de las grietas, para asegurar la mayor cantidad de piedras mágicas antes de que comience la segunda oleada. Este sujeto que estaba custodiando la grieta decía que era una lástima si tan solo tuvieran el extracto de la hormiga flor roja. Incluso ellos siendo rango D, podrían cazar un Maccassian. Su compañero estaba de acuerdo. Si hubieran detenido la ola a tiempo, ese lugar habría sido una buena fuente de piedras mágicas. Y eso se debe a que una grieta que ha experimentado una ola ya no puede convertirse en un portal, y le comenta que escuchó que en la segunda ola ya no saldrán Maccassians, sino otro tipo de monstruo. Su compañero le dice que da miedo no saber qué va a salir. Dicen que incluso hubieron países que cayeron por eso. En ese momento mira hacia atrás
y su compañero, debido a su repentino movimiento, le pregunta qué pasaba. Él le dice que solo sintió como si alguien estuviera saliendo. Se pregunta si es el escuadrón que entró antes. Era raro que ya estén regresando. Solo han pasado 5 horas. Si no es el caso, entonces deben mantenerse alertas, porque seguro irán civiles queriendo robar piedras mágicas. En ese instante, la grieta comienza a fracturarse, y de ella sale este ser extraño. Ellos de inmediato notaron que no era un héroe, así que iban a contactar a la base. Pero este ser impide que se vayan, haciéndoles levitar. Uno de ellos le tira unos cuchillos, pero son detenidos por lo que llamaremos la habilidad de telequinesis de este ser. Y les dice que eran demasiado débiles. Y termina por aplastarlos con su poder. En el celular había como un medidor de poder o dificultad o peligrosidad. Este mismo lo mira y dice que han pasado 10 años en ese mundo y aún no ha llegado al 20%. Se pregunta si acaso falló, a pesar de todo el esfuerzo que hizo para provocar la fisura dimensional. Primero tendrá que aumentar la concentración de maná. Uno de los vigilantes aún estaba vivo, y con lo último de sus fuerzas, le pregunta quién es él. Este no le responde, y sigue hablando solo, y dice que antes de eso, primero debe exterminar a estos insectos como gusanos, y termina por despedazarlos.